Empezamos esta ponencia. Muchas gracias a todos por aquí, los asistentes, por venir en un día un lunes, 12:30 de la mañana. También un saludo aquí a la gente que nos está viendo en retransmisión. Y sobre todo agradecer a nuestro ponente del día de hoy, don Eduardo Aura. Muchas gracias por venir a aceptar nuestra invitación. Quisiera brevemente explicar un poco, o al menos uno de los títulos que tiene aquí el profesor. Licenciado en Humanidades y especializado en Historia Medieval. Doctorado en Historia Medieval desde el año 2000 y 2014, fue más o menos su trayectoria. Programa de dirección de centros educativos en la Universidad de Villanueva. Lleva más de 10 años en educación y es docente de aquí, profesor de la casa. Y sobre todo imparte una asignatura que realmente es muy necesaria, que es Historia, claves del mundo contemporáneo. Una asignatura que tuve el honor de ser su alumno y que la verdad es que disfruté mucho. Y sin duda creemos que en esta ponencia va a dar unas claves muy importantes sobre este tema que es de actualidad, muy importante y que de la cual vamos a aprender mucho. Así que muchas gracias de nuevo, Eduardo. Pues muchas gracias, Alonso. Muchas gracias al Proyecto Avantos por la invitación. Y bien, nada, la idea de la clase de hoy también, de la conferencia de hoy, es hacer algo que es bastante complicado, que es intentar resumir en 1 hora y media más o menos un conflicto que lleva asolando esta región, pues más o menos. Si nos vamos a la época contemporánea, 100, 120 años. Si nos vamos más allá, pues ahora veremos que los orígenes históricos se pueden remontar muchísimo antes. Entonces, como bien decía Alonso, este conflicto efectivamente está muy de actualidad. Lleva estando de actualidad realmente 100 años, con sus idas y sus venidas, pero lleva mucho tiempo de actualidad. Pero es verdad que desde, además, viniendo hacia aquí, justo lo pensaba, 1 año y medio. Se cumplen desde los atentados del 7 de octubre, justo 1 año y medio. Pues está más de actualidad que nunca, ¿no? Con todos los sucesos que tenemos en Israel, en Gaza, en Líbano, sucesos que parece que no tienen que ver, pero que tienen que ver en Irán, en otros países. Entonces, bien, ya parto de la base de que lo que vamos a intentar aquí es una cosa muy difícil, que es intentar resumir de manera sintética, pero sin perder profundidad ni rigor, un conflicto que ahora veremos que tiene muchísimos matices, es un conflicto que tiene, poliédrico totalmente, que tiene lo religioso, lo étnico, lo nacional, lo económico, lo geoestratégico, lo tiene básicamente todo. Yo suelo dar un curso de conferencias, que ya lo he dado 3 veces, de 10 horas sobre esto. Entonces, bueno, intento condensar las 10 horas en 1 hora y media. Entonces, bueno, luego si no, en el turno de preguntas, si alguien se queda con ganas de explorar algún momento determinado, pues que me diga. Y adelanto ya, porque yo sé que suele ser la pregunta, por lo menos cuando voy a conferencias y doy sobre este tema, la pregunta que ves que va revoloteando por las mentes de todo el mundo es ¿y este de qué lado está? ¿No? Porque suele ser un conflicto en el que parece ser que te tienes que posicionar de un lado o de otro, ¿no? Hay una creciente futbolización, yo creo que el debate histórico, y sobre este tema en concreto, además con las imágenes que nos llegan de Gaza, con las imágenes que tenemos recientes del 7 de octubre, que luego hablaremos de ello, yo creo que a todos nos impele mucho, ¿no? Todos nos estamos viendo muy movidos por lo que está pasando. Entonces ya adelanto que no tengo prejuicios en ese sentido. Yo he estado en la región, conozco palestinos, conozco israelíes, tengo amistades en ambos bandos y en ese sentido quiero decir que voy a intentar presentar los hechos con objetividad, diciendo lo que han hecho unos, lo que han hecho otros, lo que han hecho terceros actores, que para mí esa es una de las claves de este conflicto, no tanto Israel y Palestina, sino lo que hacen otros en su nombre. Y por tanto vamos a intentar hacer un ejercicio que yo siempre pido en clase, que es de empatía histórica, es decir, de ponernos en la piel de la gente que lleva ahí, que en el fondo son todo víctimas, ahora lo veremos, e intentar ver pues, que cada uno se saque las conclusiones que vea pertinentes, ¿no? Bien, empezamos. Lo que tenéis aquí es, básicamente en esta diapositiva, es la idea de que es un conflicto que es especialmente complejo. Se trata del conflicto más longevo del mundo, de todos los conflictos que asolan el mundo actual en el año 2025, este es el que se remonta hacia más atrás. Yo siempre digo que en una semana se produce tal cantidad de información sobre este conflicto que ni siquiera en un año podríamos leer, podríamos escuchar, podríamos visualizar todo lo que se genera sobre este conflicto. Por tanto, yo creo que la información nos inunda, ¿no? Esa infoxicación de la que se habla ahora, pues más que nunca sobre este conflicto. Y es un conflicto, como decía, muy poliédrico. Se junta lo religioso, que tiene un factor diferencial, ahora lo veremos, me parece que es solo política y la religión está muy presente. Se mezcla lo étnico, se mezcla lo político, se mezcla lo económico, se mezcla lo geoestratégico con unas alianzas muy complejas. Hay otros conflictos donde las alianzas son más fáciles. En Ucrania, más o menos, todo el mundo sabe con quién va cada uno.
En el tema de Israel y Palestina, la cuestión, quitando Donald Trump, que está bastante claro con quién va, quitando Donald Trump es bastante difuso con quién van unos y con quién van otros en este conflicto. Y como digo, el objetivo de esta conferencia es que salgáis de aquí, o la gente que nos está viendo luego, si no en diferido en las redes, que salgan con una comprensión más generalizada de cómo se ha llegado a esta situación. Haré un guiño al final de cuál es la situación de presente. Si queréis luego en turno de debate, pues me preguntáis por el futuro, que no es fácil acertar, pero bueno, me voy a centrar sobre todo en el acontecer histórico, ¿no? En cómo hemos llegado a esta situación. Y como digo, la pretensión es intentar ser lo más objetivo posible, que no quiere decir equidistante, que esto a veces se confunde, ¿eh? Es decir, cuando ha habido salvajadas, y desgraciadamente las ha habido en esta guerra, pues hay que decirlas de un lado o de otro. Y me gusta empezar siempre con esta frase de David Ben Gurión, que es el primer ministro de la historia de Israel, que decía que en este territorio hay demasiada historia para tan poca geografía. Y efectivamente es un territorio minúsculo si comparamos con otros, pero en el que ha habido muchísimos movimientos históricos. Situación geográfica, entiendo que todo el mundo más o menos lo sitúa, pero por si acaso a mí me gusta empezar con este mapa, donde se van a ver bien las dos realidades de las que hablamos hoy día, que tendríamos en el mapa de la izquierda en amarillo lo que es Israel, el Israel actual, y si os fijáis en el mapa ya más de la derecha, en ese amarillo veríamos las dos zonas donde se supone que estaría el Estado palestino, que son la Franja de Gaza, la tristemente conocida como Franja de Gaza y limítrofe con Egipto, y Cisjordania, ¿no? Que es al otro lado del Jordán. Por tanto, tendríamos por un lado un Estado reconocido como tal por más de 160 países, creo que son 161 los que reconocen a Israel, y tenemos un proyecto de Estado que es Palestina, que se ha reconocido ahora mismo por unos 133, 134 países, pero que luego veremos que de momento no reúne las condiciones jurídicas, según el derecho internacional, para ser considerado Estado, que es el Estado de Palestina. También otra aclaración de conceptos con la que me gusta empezar, porque son conceptos que muchas veces, sobre todo en los medios de comunicación, pues yo creo que se confunden un poco y dan lugar a mucha confusión. En primer lugar, no es lo mismo un israelita que un israelí. A veces se habla de israelita como de algo presente y no lo es así. Los israelitas son los hebreos, es decir, los miembros de esa descendencia, esa prole muy numerosa que tuvo Abraham y todos sus descendientes. Es decir, los israelitas son los que estaban hace 3.000, 4.000 años sobre el territorio, no son los de ahora. Por tanto, es un concepto histórico. Es verdad que hebreo también remite a la lengua que se habla hoy día en Israel, pero en cuanto a concepto histórico no es lo mismo israelita, de hecho es incorrecto hablar hoy día de los israelitas, habría que hablar de los israelíes. Y ser israelí no conlleva ningún tipo de adscripción étnica ni religiosa. Un israelí es una persona que tiene un pasaporte donde dice que pertenece al Estado de Israel. Puede ser judío, puede no serlo. El 25% de los israelíes, por ejemplo, no son judíos, son árabes. Muchos de ellos musulmanes y algunos de ellos cristianos, que cada vez quedan menos, desgraciadamente, pero sigue habiendo cristianos allí. Por tanto, son dos conceptos radicalmente diferentes. Luego tendríamos, ahí también veis, el término sionista, que está muy de moda, que un sionista es algo tan sencillo como ser una persona que defiende el derecho histórico de que los judíos tengan un hogar nacional en la zona que llamamos genéricamente Palestina. Eso es un sionista. Por tanto, normalmente los sionistas son judíos, pero no tienen por qué serlo. Cualquiera de nosotros que estuviera de acuerdo en ese derecho histórico de los judíos de tener un hogar nacional en esta zona, sería un sionista. Y lo mismo, una persona que esté en contra de eso puede ser un antisionista, pero no tiene por qué ser un antisemita, no tiene por qué ser alguien que esté en contra de los judíos, ¿vale? Y luego tendríamos dos o tres conceptos que también se suelen entremezclar, que uno es el de árabe, que es un concepto complejo, porque es un concepto étnico, que originalmente son los que vienen de la península arábiga, que luego, como sabéis, con la expansión del Islam se van desperdigando por el norte de África, por Oriente Medio, y también un concepto cultural, son los que hablan árabe. ¿Qué pasa? Que eso a veces se confunde con el concepto de musulmán, porque entendemos que como el Islam surge en la península arábiga y el Corán está escrito en árabe, y siempre se difunde en árabe, por lo menos en las mezquitas, musulmán es igual a árabe, y no tiene nada que ver. De hecho, el país del mundo que tiene más musulmanes es Indonesia, que no es precisamente árabe. La segunda comunidad más fuerte que tiene, por lo menos en cuanto a crecimiento demográfico, que tienen los musulmanes, que es en la India, que es una minoría, tampoco claramente son étnicamente árabes, ¿no? Y luego estarían los palestinos, y hay aquí el gran concepto. Y hay una subdivisión que hay que hacer. Una cosa es lo que llamamos la Palestina histórica, que es esa región que está en Oriente Medio,
ahí en el Mediterráneo Oriental, donde están hoy día Israel y Palestina. Eso es un concepto que viene de los romanos, el concepto de Palestina. Pero una cosa es eso y otra cosa es palestino visto como una nacionalidad, si queremos, son las personas que viven en Cisjordania y que viven en Gaza. Eso sería un palestino hoy día. Luego, ya digo, daremos los motivos por los cuales, desde el punto de vista del derecho internacional, no se dan todavía las condiciones para considerarlo un Estado como tal, ¿no? Por tanto, pongo ahí como resumen que existen los israelíes no judíos, ¿vale? Ese 25% del que hablaba. Hay árabes palestinos cristianos, esto es una cosa que nos puede chocar un poco, pero claro, hay gente de raza y de cultura árabe que hablan árabe, que viven o en Cisjordania o en Gaza, pero que son cristianos, que no son musulmanes, que muchas veces además reciben la violencia de los dos lados. Por un lado, la violencia de los israelíes por ser palestinos, y por otro lado, la violencia de sus propios correligionarios palestinos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque son cristianos y no son musulmanes. Y luego tenemos judíos no israelíes, yo siempre hablo de Woody Allen para tenerlos todo en la cabeza, ¿no? Un judío que vive en Nueva York. Y por eso yo siempre hablo, y de hecho esta conferencia se llama así, conflicto palestino-israelí. Me parece un término mucho más adecuado que árabe-israelí. Porque árabe es un concepto muchísimo más genérico, mientras que palestino-israelí estamos contraponiendo dos conceptos que están al mismo nivel, a un nivel claramente político, ¿no? Bien, antecedentes, esta parte la voy a pasar un poco más por encima, pero es verdad que siempre hay una lucha, ¿no? Que a mí en muchas conferencias me preguntan de, vale, pero ¿quién estaba primero? ¿No? Como si tuviera la razón el primero que había llegado, ¿no? Bueno, los israelíes, por un lado, ¿qué es lo que dicen? Bueno, sobre todo los judíos, oye, es que estamos aquí desde el año 1000 a.C., desde que Moisés muere a las puertas de entrar en la tierra prometida, pero desde que Josué, ya en el año más o menos 1000 a.C., instituye el reino de Israel, llevamos 3000 años aquí los judíos de una presencia ininterrumpida. Es verdad que llevamos muchos años sin gobernar, hasta 1948, pero realmente llevamos aquí con una presencia ininterrumpida, algo que los árabes musulmanes no pueden decir, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los palestinos? Casi todos ellos árabes musulmanes. Vale, es verdad que no llevamos desde el 1000 a.C. como árabes, porque es verdad que los árabes llegan allí en el año 636 después de Cristo, cuando después de Mahoma, 4 años después de la muerte de Mahoma, se expanden a esta región, pero dirán los palestinos, nosotros no descendemos de los árabes, nosotros descendemos de los filisteos, que es uno de estos pueblos del mar de los cuales no es que sepamos gran cosa, pero de hecho ellos dicen que Palestina viene de Filistín, de los filisteos. Por tanto, ellos dicen, como los filisteos estaban también en el año 1000 a.C., empatados, por así decirlo, en esta dialéctica. Por tanto, aquí no hay nadie que lleve más tiempo que otro. De hecho, el nombre de Palestina es un nombre que le da naturaleza jurídica y política al propio emperador Adriano en el siglo I después de Cristo, cuando, para dar un poco de bruces a esos judíos que le están dando tantos problemas, dicen, no, esto ya no se va a llamar Judea, se va a llamar Palestina. Y de ahí viene la denominación histórica de Palestina. Y efectivamente, como decías, desde el año 636, los árabes musulmanes se expanden por esta región, guerreando, y conquistan todo lo que hoy día es la Palestina histórica. Ahora bien, una cosa que no se suele decir, porque parece que hablamos de dos bandos irreconciliables y sin ningún tipo de pasado común, esto no es así. Los últimos análisis que se han hecho genéticos de la población palestina y la población israelí arrojan resultados muy curiosos. Y es que se ha llegado a ver que comparten entre el 70 y el 80% de los cromosomas Y, palestinos y judíos. Por tanto, quizás no sean dos pueblos tan diferentes. ¿Vale? Bien, en cuanto a la historia bíblica del Antiguo Testamento, no hace falta explicar todo, simplemente dos notas. Primero, yo creo que todos aquí estamos familiarizados con la historia de Abraham, ¿no? Más o menos en el año 2000 a.C., que recibe de Yahvé la noticia de que si él desde su Ur natal, es decir, desde el actual Irak, se tiene que ir a la tierra de Canaán, ¿no? A la tierra prometida. Y de hecho en el Génesis y en el Éxodo se dan claramente las delimitaciones geográficas. Se dice en el Génesis, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, es decir, está el Nilo, se entiende, hasta el río grande, el Éufrates, ¿no? Por tanto, tendríamos ahí en rojo en el mapa toda esa zona que sería la tierra prometida. Por tanto, sería mucho más que el Israel actual. Y luego en el Éxodo encontramos otra noción que es desde el Mar Rojo en concreto hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates, que sería la zona que tenéis en azul, que ya sería la zona como un poco más de la Israel y Palestina actuales, ¿no? De Abraham salen dos líneas hereditarias. Una que es la línea oficial, por así decirlo, que es la de Isaac. Acordaos la historia, que es ese hijo que nunca llega y finalmente Dios bendice a Abraham y a Sara con ese nacimiento. Pero es que antes de Isaac,
poco antes, había nacido un hijo ilegítimo de una unión de Abraham con una esclava, con Agar, que se llamaba Ismael. Desde entonces, los judíos dicen descender de Isaac y los musulmanes dicen de descender de Ismael. De ahí viene que en la Edad Media, las crónicas, por ejemplo, se habla de los ismaelitas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en el fondo, ellos mismos, tanto los judíos como los musulmanes, reconocen que vienen del mismo padre, que es Abraham. Por eso se habla de que son dos pueblos hermanos o dos pueblos primos, si se quiere, ¿no? Y efectivamente, el año clave desde la dimensión israelí, sobre todo desde la dimensión judía actual, es el año 1000 a.C. ¿Por qué el año 1000 a.C.? Porque en ese año el rey David traslada la capital del recién creado reino israelí a Jerusalén. ¿Por qué se escoge Jerusalén, que era una ciudad sin ninguna tradición judía? Por dos motivos. Primero, porque como se habían unificado, si os acordáis de la historia, las 12 famosas tribus, en el fondo no se quiere coger la capital de ninguna de las 12, por tanto se escoge una ciudad que sea más pequeña y que no pueda herir sensibilidades esa elección. Y luego, en segundo lugar, porque si cogemos también el Antiguo Testamento, hay una historia en la vida de Abraham que es importante, que es el cuasi sacrificio de Isaac, que ha sido muy representado en la historia del arte. Por cierto, curiosidad, para los musulmanes no es Isaac, sino que es Ismael, el que estuvo a punto de ser sacrificado, porque para ellos, como ellos vienen de Ismael, cambian el nombre, ¿no? Bueno, ese sacrificio, según las antiguas escrituras, se produjo en el monte Moria, sobre una piedra en concreto. Y el monte Moria, también llamado monte Sión, está en Jerusalén. Y ese es el segundo gran motivo por el que se escoge Jerusalén. ¿Qué dicen los musulmanes a los judíos? Oye, vosotros cogisteis Jerusalén, vosotros decís que Jerusalén os pertenece, pero en el Pentateuco, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, no se menciona en ningún lado Jerusalén. ¿Y qué les responden los judíos a los musulmanes? Cierto, pero tampoco en el Corán se habla de Jerusalén para nada. Y ahora veremos por qué los musulmanes reivindican su historia en Jerusalén. ¿Qué es lo que hace el rey Salomón, que es el heredero de David? Ordena construir el primer templo. Hasta entonces el Arca de la Alianza, acordaos esas alianzas, ¿no?, de Moisés, etcétera, en el monte Sinaí, se llevaba de manera portátil, casi como nómadas, porque eran nómadas al principio los judíos, y se establecía lo que se llamaba el tabernáculo, que era una especie de templo portátil que se desmontaba y se montaba. Como esto era un lío, ya tenían una capital, lo que se decide por parte de Salomón es montar un templo. ¿Dónde montan el templo? Precisamente en el monte Moria, ¿no?, donde ellos piensan que se había producido ese cuasi sacrificio. Y ahí tenéis una reconstrucción histórica de cómo habría sido este primer templo. En el monte Moria, también llamado Sión. Lo que pasa es que el concepto de Sión luego se generaliza a toda la tierra en general. De ahí viene la palabra sionismo, ¿no? ¿Qué sucede? 587 a.C., más o menos, entre el 90 y el 587, llegan los babilonios desde la actual Mesopotamia, desde la actual Irak, mejor dicho, y lo que hacen es que invaden toda la región y destruyen el primer templo. Y se produce lo que se conoce como el cautiverio de Babilonia. Esto hay una ópera de Verdi muy conocida, Nabucco, que habla de ella, etcétera, que es esa diáspora, es decir, esa emigración no deseada por parte de los judíos que empiezan a abandonar la tierra prometida, no por ellos querer, y empiezan a instalarse en diferentes ciudades, en diferentes reinos. En el año 515 los persas invaden Mesopotamia y liberan a los judíos, y los judíos ven la opción de volver a su amado Israel. ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente vuelvan, pero bajo el yugo persa. Desde entonces, año 515 a.C., hasta el año 1948 de la época actual, es verdad que ha habido una presencia ininterrumpida judía en ese territorio, pero nunca han gobernado. Por tanto, esta suele ser otra cosa que dicen los árabes musulmanes: a lo mejor estáis vosotros antes, pero vosotros lleváis sin gobernar este territorio más de 2500 años, ¿no? Por tanto, ¿hasta dónde podéis vosotros reclamar vuestro derecho histórico a estar aquí? ¿Qué van a hacer los judíos cuando llegan? Reconstruir el templo. Y construye lo que se conoce como el segundo templo, que aquí tenéis una maqueta. Van a estar durante más o menos 300 años gobernados por Alejandro Magno y sus sucesores, los famosos Seleucidas, y después, en el año 663 a.C., llegan los romanos que estarán gobernando hasta que llegan los árabes musulmanes. ¿Qué va a suceder en el siglo I después de Cristo, poco después de la muerte y resurrección de Jesucristo? Pues que los judíos se levantan contra los romanos, y lo que hacen los romanos, en este caso Tito y después Adriano, es sofocar de manera muy violenta estas revueltas, y lo que hacen como escarmiento a los judíos es lo que más daño les podía hacer, que era derribar el famoso templo. Y derriban el templo y solo queda el muro occidental, que es el actual, uno de los lienzos de esa muralla, es el actual famoso muro de las lamentaciones al que acuden todos los judíos en Sabbat a rezar, etcétera, etcétera.
Por tanto, el muro de las lamentaciones no sería parte del muro del templo. Si os fijáis en la imagen, serían parte de la muralla externa que tenías que cruzar para acceder al templo. Por eso en inglés se le llama Western Wall, el muro occidental. Nosotros lo llamamos en español muro de las lamentaciones. Los romanos también lo que hacen es coger la menorá y llevársela a Roma. Y se pierde el rastro en el siglo V después de Cristo de la menorá, del famoso candelabro de 7 velas, y no se ha vuelto a encontrar, igual que no se ha vuelto a encontrar el Arca de la Alianza, que los judíos dicen que puede estar escondido debajo del templo, de los templos ahora musulmanes. Ahora veremos que los musulmanes construyeron justo encima. ¿Vale? Bien, que sepáis que los judíos actuales tienen el proyecto de reconstruir el templo. De hecho, hay una organización que se llama así Third Temple, de hecho se le puede donar dinero, y que ellos hablan de reconstruir el tercer templo. De hecho, aquí veis que en una de las azoteas que hay en Jerusalén, esta asociación ha hecho ya una maqueta de cómo sería ese tercer templo. ¿Cuál es el ligero problema de construir el tercer templo? Pues que tienes que derribar las 2 mezquitas que los musulmanes construyeron en los siglos 8 y 9. Es decir, que para hacer el tercer templo hay que destruir las 2 mezquitas, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, que ahora veremos que se construye por parte de los califas omeyas. Como decía, 636, conquista musulmana, y desde el año 636 hasta 1918, cuando se desintegra el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, vamos a tener casi 1300 años de dominio prácticamente ininterrumpido de la región por parte de los musulmanes. Primero con el califato omeya, luego con el califato abasí, luego con el Imperio Otomano. Hubo un paréntesis de unos 100-150 años de las famosas cruzadas. Lo que pasa es que, claro, vemos las fechas de las cruzadas entre el año 1096 y 1291 y parece que ahí gobernaron los cristianos siempre, y no es así. Los que hayáis estudiado esto, ya sabéis que hubo hasta 8 o 9 cruzadas. Ahí hay un debate de estos absurdos, un poco los que nos gustan los historiadores, que es contar el número de las cosas. Bueno, sean las que sean las cruzadas que hubo, los cristianos estuvieron gobernándolas muy poco tiempo, porque a raíz de la tercera cruzada ya los musulmanes la retienen. Va a pasar una cosa durante los califatos capital si queremos entender algo de lo que está pasando aquí, y es que en el siglo VIII y en el siglo IX, 2 califas omeyas deciden construir 2 mezquitas justo sobre las ruinas del templo judío, lo que para los judíos fue un sacrilegio, y construyen una explanada que es la conocida como explanada de las mezquitas. Bueno, si os fijáis en esa imagen, esa explanada actual, donde podemos ver el muro de las lamentaciones abajo y encima la explanada, ese 0,2 kilómetros cuadrados, porque eso es lo que mide, es el cogollo para entender el conflicto. Si no hubiera las 2 mezquitas, si no hubiera el muro de las lamentaciones, no habría conflicto. O sea, lo que explica por qué sigue habiendo conflicto y por qué, me adelanto, spoiler, ¿no?, que tienen los jóvenes, es muy posible que este conflicto no acabe bien, es por lo que pasa en estos 0,2 kilómetros cuadrados. Que en 0,2 kilómetros cuadrados tenemos el lugar más santo para los judíos y el tercer lugar más santo para los musulmanes después de la Meca y Medina. Y diréis, ¿por qué los musulmanes construyeron aquí las 2 mezquitas? ¿Qué clase de conexión tiene el Islam con Jerusalén? Bueno, básicamente por 2 cosas. Primero, porque os he dicho antes que el cuasi sacrificio, según ellos, era a Ismael, y ellos descienden de Ismael, por tanto también tendrían derecho en ese sentido, pero sobre todo porque hay un episodio de la vida de Mahoma en el año 620 después de Cristo, en el que cuando Mahoma tiene pues, más o menos 50 años, él está durmiendo, le despierta el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel se lo lleva, según el Corán, a la mezquita más lejana, Al-Aqsa, en árabe. Y desde esta mezquita más lejana asciende a los cielos. Asciende a los cielos, le reciben los profetas y puede hablar directamente cara a cara con Moisés e incluso con Dios, ¿vale? Y después baja. Bueno, pues ese ascenso supuesto según los musulmanes se produjo desde la mezquita Al-Aqsa. ¿Qué pasa? Que ya desde que se empieza a codificar el Corán, que el Corán no se pone por escrito hasta 200 años después, pero bueno, al principio, se empieza a ver una tradición, un hadith, que son ese conjunto de anécdotas orales que se transmiten de generación en generación por parte de los musulmanes, que dice que esa mezquita Al-Aqsa se corresponde con el templo de Jerusalén. Y por esta historia oral es el califa Abd al-Malik el que decide, vale, pues esto es Al-Aqsa, Al-Aqsa era esto, por tanto vamos a construir la mezquita de Al-Aqsa. Por eso se llama así la mezquita de Al-Aqsa, ¿vale? Porque según los musulmanes, desde ahí es desde donde se produjo el ascenso de Mahoma a los cielos. Su hijo, Al-Walid, va a construir la cúpula de la roca. A veces se llama de Al-Aqsa como si fuera la de la cúpula dorada, y no es así.
Esa es la cúpula de la roca. Si nos metiéramos en la cúpula de la roca, que se puede visitar, bueno, los judíos lo tienen prohibido, los cristianos sí que lo tenemos permitido, se puede ver como dentro de la cúpula de la roca lo que hay precisamente es la roca desde la que supuestamente Abraham casi estuvo a punto de sacrificar a su hijo, llámese Isaac, llámese Ismael. Os he dejado ahí, por cierto, el versículo del Corán, de la Sura 17, del capítulo 7, donde se dice: glorificado sea quien transportó a su siervo, es decir, a Mahoma, durante la noche, desde la mezquita sagrada a la mezquita lejana. La mezquita sagrada sería la Meca, la lejana al-Aqsa sería esta mezquita. De ahí que los musulmanes no estén dispuestos a renunciar a Jerusalén, porque para ellos es parte intrínseca del Islam. Bien, avanzamos mucho en la historia, yo sé que doy un salto muy fuerte, pero nos vamos a más o menos siglo XIX, porque es verdad que desde el siglo VII hasta el siglo XIX los musulmanes logran conquistar la región, regulan la región, la gobiernan, y más o menos hay buenas relaciones entre la gran mayoría de árabes musulmanes y los judíos. ¿Qué es lo que sucede? Que en el siglo XIX nos encontramos con unos judíos que habían sufrido la segunda diáspora después de lo que hacen los romanos y que se habían ido estableciendo en Europa. Sabéis que en la Edad Moderna, el siglo XV, son expulsados sistemáticamente por parte de muchas naciones. El caso de España es muy conocido por los reyes católicos, pero también en Francia, etc. Y se refugian sobre todo en el este de Europa. Y habían surgido dos ramas dentro del judaísmo. Uno que son los sefardíes, los sefarditas, que son los herederos de los expulsados de la península arábiga, que se situarán en el Imperio el Imperio Otomano y también en el norte de África, que son los que tenéis ahí en rojo. Y los askenazis, que son los que se refugian en Europa Oriental, sobre todo en el Imperio Ruso, pero también en las zonas de Alemania, etc. Hasta entonces, mal que bien, hasta el siglo XIX, hasta el auge del nacionalismo con el romanticismo, etc., estas comunidades judías más o menos son respetadas y conviven dentro de sus pueblos de adopción. Con sus problemas, porque en general las comunidades judías pues normalmente suelen tener problemas, por una cuestión de que ellos cobraban la usura, cosa que a los cristianos no les estaba permitida, y por muchos temas, pero efectivamente más o menos vivían bien. ¿Qué pasa? Que con el auge del nacionalismo y cuando empiezan las persecuciones, sobre todo por parte de los zares rusos, de los últimos zares, empieza a haber un movimiento dentro de los judíos de decir, oye, no nos quieren en nuestras naciones de acogida, por tanto tenemos que encontrar un hogar nacional. ¿Dónde podemos tener ese hogar nacional? Y empiezan a hablar de diferentes opciones. Se habla de la Patagonia, de comprar a la recién creada nación argentina la Patagonia para instalarse allí. Se habla de comprar a los británicos Uganda, la colonia británica en Uganda, y que se vayan los judíos allí. Se habla de muchas opciones. Y finalmente dicen, no, tenemos que volver a nuestra tierra prometida, que es Palestina. Y hay un caso en concreto que a lo mejor os suena a algunos de vosotros, que va a poner el antisemitismo en el disparadero y va a hacer que el antisemitismo, es decir, a mí no me gusta hablar de antisemitismo, prefiero hablar de antijudaísmo, porque también los árabes son semitas, pero bueno, antisemitismo es el término que desgraciadamente pues, realmente ha llevado a que sea más aceptado, pero bueno, vamos a utilizar antisemitismo. Hay un caso que pone el antisemitismo realmente en el disparadero, que va a ser el caso Dreyfus, cuando hay un oficial del ejército francés que es acusado de haber vendido documentación de guerra secreta a los alemanes y realmente se ve, que ahí tuvo mucho que ver Émile Zola, el famoso literato, se ve que le habían perseguido por el hecho de ser judío. De hecho, realmente, 12 años después de que salte el caso, 12 años después de que esté haciendo trabajos forzados en diferentes prisiones, ya será realmente absuelto. De hecho, Dreyfus combatirá en la Primera Guerra Mundial dentro del ejército francés. Pero el hecho de que se persiga al teniente Dreyfus por el hecho de ser judío va a hacer que realmente la gente empiece en Europa a tomar conciencia de que posiblemente los judíos estén siendo perseguidos por ser judíos. Esto es lo que va a hacer que surja el movimiento del sionismo, que es un movimiento capital para entender lo que está pasando hoy día en la región. Es verdad que ha habido un anhelo siempre presente dentro de los judíos, se suele decir, y es verdad que muchas familias judías en Polonia, en Rusia, incluso en Estados Unidos, brindaban al final de Yom Kippur con la fórmula el próximo año en Jerusalén. Es verdad también que esa fórmula tiene mucho de ritual, no es que tampoco los judíos siempre anhelaran volver a dominar Israel, pero es verdad que es un anhelo más o menos presente en la cultura judía. ¿Qué es lo que sucede? Que va a ser el rechazo que van a sentir en esos países de adopción el que va a hacer que haya algunos autores que empiecen a desarrollar lo que se llama la ideología sionista. El primero de ellos no es Theodor Herzl, que es el que nos suena a todos. El primero de ellos es un médico ruso llamado Leon Pinsker, que desarrolla un movimiento que se llama Jivat Zion, escribe un libro que se llama Autoemancipación,
donde el propio título yo creo que ya resume, y la idea básicamente de Pinsker es, oye, yo no sé dónde nos vamos a ir, pero nos tenemos que emancipar. Es una cosa muy curiosa que los creadores del sionismo no son especialmente religiosos, son bastante laicos. De hecho, lo que dice Pinsker es, oye, basta ya de considerar que todas las penas y las persecuciones nos son merecidas por nuestros pecados, ¿no? O sea, al final lo que hay que hacer es, nosotros tenemos que reaccionar a estas persecuciones y nos tenemos que labrar nuestro propio destino, ¿no? De hecho, el final de Autoemancipación dice Leo Pinsker, ayudaos, judíos del mundo, y Dios os ayudará. Es decir, poner vosotros realmente la práctica por delante y coger, ¿no?, la sartén por el mango. Pero luego llega Theodor Herzl, que es un periodista austrohúngaro que está cubriendo el caso Dreyfus y escribe una obra en 1896 que se llama El Estado judío, donde dice, los judíos nos merecemos un Estado. Estamos siendo perseguidos en todo el mundo y necesitamos un Estado. Vamos a hacerle una oferta al Imperio Otomano para que el Imperio Otomano nos ceda lo que es la región de Palestina, la región histórica de Palestina. El Imperio Otomano no entra, pero es verdad que Theodor Herzl ya empieza a montar congresos sionistas donde empieza a convencer a muchos judíos de, oye, la causa sionista tiene que ser nuestra causa. Avanzamos y llegamos al siglo XX. Y en el siglo XX se produce a finales del XIX, un hecho fundamental, que hay un zar que se llama Alejandro II, que es asesinado, y parece ser que en el complot había un par de judíos involucrados. Eso va a servir a Alejandro III, el penúltimo zar ruso, para empezar a perseguir a los judíos. Los judíos son perseguidos en el Imperio Ruso, ojo, Imperio Ruso que también abarca la actual Bielorrusia, la actual Polonia, etcétera, etcétera, y empiezan a llegar oleadas a la región de la Palestina histórica de rusos judíos que están siendo perseguidos en ese Imperio Ruso. Aquí tendremos a un David Ben Gurión, ahí tendremos a Golda Meir y tendremos a algunos de los primeros grandes políticos de la historia de Israel, que llegan mano sobre mano, es decir, llegan sin poder tener tiempo a coger todas las cosas que traen. Y empiezan a subsistir gracias al apoyo de los grandes magnates judíos estadounidenses como los Rockefeller y los Rothschild. En 1904 ya se fundan las primeras instituciones judías que están rodeadas de árabes musulmanes que al principio les reciben más o menos bien, y de árabes cristianos, que no se nos olvide. Y fijaos que en 1909 se crea el primer kibutz, esas cooperativas agrícolas de carácter comunista, que hoy día hay más de 200 en Israel, donde viven más de 20.000 personas en Israel, algunos de los cuales fueron atacados el 7 de octubre por parte de Hamas, y os traigo ahí una imagen muy curiosa que es la fundación de la ciudad de Tel Aviv, el año 1909. Coge una playa y dicen, aquí vamos a montar una ciudad, que hoy día es la más poblada de Israel, más allá que Jerusalén. Por tanto, veis que al principio era todo muy rudimentario. Y como digo, les reciben bien los árabes porque en gran medida mucho tiempo llevaban conviviendo con esos judíos que se habían quedado allí. Os traigo dos recomendaciones de novelas si os interesan. Una de una perspectiva un poco más pro-palestina, por así decirlo, que se llama El sueño del olivar, que lo escribe una descendiente de refugiados palestinos que tuvo que irse de Galilea, y uno que es muy conocido, que yo siempre lo recomiendo como primera aproximación, de Julia Navarro, que se llama Dispara, yo ya estoy muerto, en el que se ve muy bien cómo dos familias al principio son muy amigas entre sí, unos judíos y unos árabes, musulmanes, pero que poco a poco empiezan a enemistarse cuando el ambiente político cada vez se vuelve más turbio. Bien, llegamos a la Primera Guerra Mundial, que desde mi punto de vista es el momento en el que se va a jugar todo, donde va a cambiar radicalmente la situación. ¿Cuál es la composición demográfica durante la Primera Guerra Mundial? La tenéis aquí. Más o menos se calcula que había un 92% de árabes, gran mayoría de los cuales son musulmanes, pero también hay una fuerte proporción de cristianos, más o menos un 10%. Luego tenemos un 7% de judíos, fijaos que aunque van llegando del Imperio Ruso siguen siendo una franca minoría, y luego un 1% pues que son drusos o otras adscripciones religiosas y étnicas que todavía están hoy día poblando el territorio. ¿Qué va a pasar en la Primera Guerra Mundial? Yo siempre hablo de que la Primera Guerra Mundial, me la habéis escuchado los que os he ido a clase, es la más importante de las guerras que hay en el siglo XX. Yo, si tuviera que elegir una asignatura entre dar la primera y la segunda, tengo muy claro que daría la primera, porque sin la primera no se entiende nada. De hecho, este conflicto no se entiende sin la primera, el conflicto Ucrania no se entiende sin la primera, la reconfiguración de las fronteras no se entiende desde la primera, el ascenso del fascismo y el nazismo tampoco, y en este conflicto va a ser capital. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con una Gran Bretaña enfrentada con el Imperio Otomano. Acordarse que el Imperio Otomano entra en la guerra de la mano de las potencias centrales de Alemania y de Austria-Hungría. ¿Esto por qué va a ser tan importante y qué tiene que ver con este conflicto? En 1915, cuando llevamos un año de guerra,
llegan por medio de unos espías a los británicos unos planes alemanes que los alemanes están conspirando con sus socios otomanos para atacar el canal de Suez, que estaba en manos británicas, porque acordaos que Egipto no existe como país. Egipto de momento está controlado por los británicos. Esto a los británicos, en plena guerra mundial, cuando reciben tantos recursos y soldados de la India y de las colonias orientales, les iba a hacer polvo. Por tanto, decidan anticiparse, y como ellos no pueden mandar soldados, porque ahora mismo estamos con las batallas de Verdún, del Somme, etc., y no pueden desviar soldados los británicos allí, dicen, vale, ¿cómo hacemos para desestabilizar a los otomanos desde dentro? Sin necesidad de mandar allí soldados ingleses. Entonces empiezan a estudiar un poco la realidad otomana y dicen, vale, aquí hay una serie de nacionalidades que se sienten ninguneadas por los otomanos, que acordaos, no son árabes, son turcos. ¿Quiénes son esas nacionalidades que están viviendo en esta región que a lo mejor nos podrían ayudar a sabotear desde dentro a los otomanos? Los árabes, sobre todo los árabes, y en gran parte también los judíos. Por tanto, hagamos una cosa, hagamos un pacto con unos con una mano y con los otros con la otra, prometiéndoles esta tierra cuando acabe la guerra, de tal manera que saboteen y se levanten en armas contra los otomanos, y luego ya después de la guerra pues se verá lo que hacemos, ¿no? Lo estoy diciendo de una manera un poco así coloquial, pero es que realmente esto es lo que hicieron los británicos. De hecho, fijaos, os traigo la muestra documental. Se conservan más de 10 cartas intercambiadas entre el jerife de la Meca, que es Hussein ibn Ali, que es un poco, por así decirlo, el jefe espiritual de los musulmanes en la región, y Henry McMahon, que es el alto comisario inglés destinado en Egipto. Y hay una serie de intercambio epistolar de británicos, sobre todo McMahon, pero también Lord Kitchener, que era el ministro de Exteriores, y Hussein. Y fijaos el fragmento que os digo, o sea, no puede ser más literal. Le dicen los británicos a Hussein: Gran Bretaña está dispuesta a reconocer y apoyar la independencia de los árabes en todas las regiones dentro de los límites exigidos por el jerife de la Meca. Es decir, que les iban a dar todo lo que pidieran. Cuando la situación lo permita, se entiende cuando acabe la guerra, Gran Bretaña dará su asesoramiento a los árabes y les ayudará a establecer lo que parezcan ser las formas de gobierno más adecuadas en estos diversos territorios. Estoy convencido de que esta declaración les asegurará, más allá de toda duda posible, la simpatía de Gran Bretaña hacia las aspiraciones de sus amigos los árabes y dará como resultado una alianza firme y duradera, cuyos resultados inmediatos serán la expulsión de los turcos de los países árabes y la liberación de los pueblos árabes del yugo turco. Vale. Claramente les están diciendo, si nos apoyáis contra los otomanos, os vamos a dar todo esto. Y tendréis ese sueño de la Gran Arabia, donde el nacionalismo árabe lleva soñando con él un par de siglos. ¿Qué pasa? Que con la otra mano, sin que lo sepan los árabes, les hacen la misma promesa a los judíos. Y de hecho, aquí tenemos un hito que se produce, que es la Declaración Balfour. Se le llama así porque Lord Balfour, que va a ser el siguiente ministro de Exteriores cuando llegue un nuevo gobierno presidido por un galés, un primer ministro galés en Inglaterra, que va a ser, vale, pues vamos a hacer la misma promesa a los judíos. De los judíos no esperamos que saboteen desde dentro a los otomanos porque es un 7%. De los judíos esperamos que, como están muy bien conectados con muchos gabinetes y muchas presidencias, sobre todo con los estadounidenses, y aquí viene también un poco el mito del lobby judío, lo que vamos a hacer es que nos vamos a atraer a los judíos, sobre todo para que convenzan a Woodrow Wilson, presidente estadounidense, para meterse en la guerra. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lord Balfour le manda una carta a Lord Rothschild, que es el jefe de la comunidad judía en Gran Bretaña, diciendo lo siguiente: el gobierno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Y fijaos que no utilizan Estado, hablan de hogar nacional, porque saben que ya han prometido eso a los árabes. Y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, es decir, los árabes, o los derechos y el estatus políticos de los judíos en cualquier otro país. Es decir, están como si fueran un poco unos equilibristas, están intentando prometer a los dos lo mismo. Claro, esto lo que hizo es que los judíos se pusieran del lado de los aliados en la Primera Guerra Mundial de manera bastante clara. ¿Qué es lo que pasa? Que si por un lado estaban prometiéndoselo a los árabes y por todos los judíos, con una tercera mano, los británicos estaban acordando con los franceses que ni para unos ni para otros, que cuando acaba la Primera Guerra Mundial se iban a repartir lo que hoy llamamos Oriente Medio entre británicos por un lado y franceses por el otro. Estos acuerdos, fijaos que se firmaron ya en 1916, mientras les hacían las promesas a árabes y judíos, y son los célebres acuerdos Sykes-Picot, llamados así, porque el primer ministro británico en ese momento era Sykes y el francés era Picot. Según el mapa que podéis ver,
se iban a repartir, como así fue, el territorio en zonas de influencia. La azul caería bajo lado francés y la naranja bajo lado británico. Este plan, por cierto, fue revelado por Trotsky. ¿Por qué? Porque cuando los soviéticos toman el poder en Rusia, el gobierno provisional que estaba allí desde febrero del 17, cuando abdicó el zar, no tuvo tiempo para quemar la documentación y llega Trotsky, que además era judío, y ve que el gobierno provisional había estado negociando, porque este acuerdo, se explicó, también fue negociado por los rusos. Los rusos querían quedarse en la zona de Armenia. Y por tanto, Trotsky, que es un judío y se siente traicionado, también para hacer muestra de la perfidia imperialista de los británicos y los franceses, revela en los periódicos este acuerdo. ¿Vale? Si habéis visto la película clásica de Lawrence de Arabia, aquí es donde se ve que Lawrence de Arabia reacciona ojiplático, porque Lawrence de Arabia era un arqueólogo que había sido mandado británico por los ingleses para ayudar a liderar a los árabes que estaban haciendo sabotajes a los otomanos. Y el propio Lawrence de Arabia reacciona, no sabe por qué ha sido traicionado por su propio gobierno británico, ¿no? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los británicos? Es que nuestra prioridad es ganar la guerra. Esto es maquiavelismo o realismo político de Bismarck, como queráis, en estado puro. De hecho, los propios británicos en la Comisión Peel, que ahora os diré lo que es, el alto comisionado en Egipto de ese momento dijo, además esto es muy inglés, estas expresiones que utilizan los ingleses, evidentemente le hemos vendido el mismo caballo a dos compradores diferentes. Es decir, los propios británicos reconocieron que por una cuestión de interés coyuntural en la guerra habían estado prometiendo la tierra a ambos árabes. ¿Qué pasa? Y esto es uno de los episodios más desconocidos que no se suele mencionar cuando se habla de este tema. Que es que entre 1918 y 1920, los líderes sionistas por un lado y los líderes árabes musulmanes por el otro se habían puesto de acuerdo en un plan. Y esto no se suele mencionar. Aquí tenéis una foto real donde tenemos al líder del sionismo a la izquierda, que en ese momento se llamaba Chaim Weizmann, que era un bielorruso, un químico bielorruso, y a la derecha tenéis al príncipe Faisal, al amigo de Lawrence de Arabia, que era el líder árabe. Se habían puesto de acuerdo en el futuro de la región y habían acordado que, de hecho lo habían puesto por escrito en Londres el 3 de enero de 1919, en el Hotel Carlton, llegan a firmar un acuerdo por escrito diciendo: estamos de acuerdo en el futuro de esta región. Va a ser una gran Arabia, que los árabes llamaban Gran Siria, y dentro de esa Gran Siria va a haber un territorio autónomo gobernado por los judíos, donde los judíos van a gozar de bastante independencia. Y ese plan lo presentan ante el Tratado de Versalles. ¿Qué pasa? Que en el Tratado de Versalles reciben ese plan, lo rompen y llevan a cabo el plan que habían acordado británicos y franceses. Y esto es interesante decirlo, es decir, que árabes y judíos no siempre han estado enfrentados. En este momento presentan un plan conjunto, pero que no se llevó a efecto. ¿Qué es lo que finalmente hacen franceses y británicos? Lo que habían acordado. Entonces los franceses se quedan con lo que hoy día es Siria, Líbano, toda esa zona, y como era una república la francesa, pues establecen dos repúblicas que se crean de la nada, que es la República de Siria y la República de Jordania, y también la del Líbano. Y los británicos lo que hacen, como son una monarquía, crean dos monarquías totalmente artificiales, haciendo como habían hecho en la Conferencia de Berlín, con Bismarck, etcétera, en la época colonial, que era con una escuadra y un cartabón empiezan a distribuir las fronteras y crean los británicos un país que no tiene ningún sentido desde el punto de vista histórico, que es Irak, donde meten a etnias y a tribus que llevaban pegándose milenios, y también crean un país de la nada que se va a llamar Transjordania. No Jordania, Transjordania. Donde van a poner como premio de consolación en ambas monarquías a los hijos de Hussein, al que le habían hecho esa promesa incumplida. A Faisal le van a hacer rey de Irak y a Abdalá le van a hacer rey de Transjordania. ¿Y qué van a hacer con Palestina? ¿Qué es lo que nos interesa? Como los británicos sabían que la situación estaba empezando a ser cada vez más convulsa, esta sí que se la quedan como dominio directo británico. Y van a crear una figura que es la del mandato, que os sonará. Y van a estar entre 1922 y 1945 gobernando esto mediante la figura del mandato. ¿Qué va a pasar? Que claro, en Alemania llega Adolf Hitler al poder y empieza a perseguir a los judíos. Como empieza a perseguir a los judíos, tanto en Alemania como en los países que van a ser anexionados por Hitler, empiezan a emigrar forzosamente muchos judíos. ¿Dónde llegan esos judíos? Pues por una especie de efecto llamada y por esa noción histórica que tiene Palestina, empiezan a llegar a la actual Palestina. Y lo que empieza a ser un 7% de judíos pasa a ser un 15, un 20, un 30% de judíos. Y esto ya pone nerviosos a los árabes. De esta época, de los años 30, tenemos los primeros episodios violentos del conflicto. 1929, los musulmanes
por orden de Amin al-Husseini, que ahora veréis quién era, que era el líder nacionalista árabe, el muftí de Jerusalén, el líder de la comunidad islámica en esta región, se hace una matanza de 139 judíos, tanto en Jerusalén como en Hebrón, porque habían hecho correr el rumor de que los judíos iban a destruir las primeras mezquitas para hacer el tercer templo. Cosa que no era verdad, pero bueno, les sirve para asesinar a 130 judíos. Y la consecuencia es que empiezan a generarse ya guerrillas en el bando árabe y guerrillas paramilitares también en el bando judío. Os sonarán las judías, que eran la Haganá y el Irgun. La Haganá es el embrión del ejército judío y el Irgun son directamente paramilitares guerrilleros terroristas. Bien, ¿qué va a pasar en 1936 a 1939? Lo que se llama como revueltas árabes. ¿En qué consisten? Bueno, pues que como los árabes ven que están llegando cada vez más judíos y que los británicos no ponen freno a esta inmigración, lo que dicen es que hacen una huelga general que daña mucho los intereses económicos de los británicos. Y se producen unas revueltas en las que, por cierto, encontramos el primer precedente de yihad, es decir, de guerra santa islámica en el territorio, hecho por un tipo que se llama Eseldin al-Qassam, que era una persona que venía de los hermanos musulmanes, de esa organización político-religiosa, no se sabe muy bien qué es, que no es yihadista, pero que de sus filas han salido todos los yihadistas, casualmente, y lo que hace al-Qassam es matar a un par de soldados británicos y a varios judíos. Finalmente es asesinado por las tropas británicas y se va a considerar como el gran mártir del yihadismo en Palestina. A lo mejor os suena el nombre de al-Qassam. ¿Por qué? Porque las brigadas de Hamas que cometieron las atrocidades del 7 de octubre se llamaban las brigadas al-Qassam. ¿Por qué? Porque ellos se bautizaron así en honor de este mártir, de este iniciador del yihadismo en Palestina. Bien, se va a producir una serie de enfrentamientos y los británicos, que están hartos ya de la situación, dicen, venga, vamos a pedir un alto al fuego, vamos a dejar de reprimir violentamente las revueltas y lo que vamos a hacer es que vamos a montar una comisión de 6 lores británicos comandados por un lord llamado Lord Peel, que van a venir sin saber nada de la región, van a venir a la región, se van a estar paseando por todo el mandato británico y lo que van a hacer va a ser decir qué solución hay a todo esto. Entonces, aquí tenemos a 6 lores británicos que durante más o menos 3 meses van a estar visitando toda la región y diseñan un plan. ¿En qué va a consistir este plan? Fijaos, muy claro, dicen, primera conclusión, los británicos nos tenemos que ir cuanto antes, porque esta tierra no tiene solución. Ya lo decían en 1936, no tiene solución. Judíos y árabes no se van a entender nunca. Segunda cosa que dicen, el territorio se tiene que partir en 2. Por eso cuando a veces se dice que la ONU fue la primera que hizo el plan de partición, eso no es verdad. Realmente, el primer plan de partición lo hizo la Comisión Peel en el año 1936-1937 y diseñan el plan que tenéis en la imagen. ¿Qué es lo que hacen con este plan? Dicen, ¿cuántos judíos hay? 20%. ¿Cuántos árabes hay? Más o menos 80%, ¿vale? Pues vamos a dividir el territorio. Un 20% va a ser un futuro Estado judío, que es lo que tenéis en azul, y el 80% restante, el 70% va a ser un Estado árabe, que es el que tenéis en verde, y el 10% nos lo reservamos los ingleses para que, lógicamente, está dentro de Jerusalén, que es la gran piedra de todo este conflicto, nos lo vamos a reservar simplemente como colchón para asegurarnos durante unos años que no os pegáis entre vosotros, por así decirlo. Este plan, que está bastante bien pensado, muchas veces me preguntan que por qué no hicieron una línea en el medio y de aquí para arriba para unos y de aquí para abajo para otros. Bueno, pues porque intentan respetar los sitios donde ya están establecidos de manera mayoritaria los judíos, que eran las zonas de la costa. Por eso veis que toda Galilea y la zona de la costa iba a ser el territorio judío. Este plan, que está bastante bien pensado, tenía un fallo, y es que, como no se fían en el fondo de los árabes musulmanes, dicen que el Estado judío va a ser independiente, pero que el árabe musulmán va a ser tutelado por el rey de Transjordania, Abdalá I. Cosa que los palestinos no están dispuestos porque le consideran un traidor por contentarse con las migajas que le dieron los británicos con Transjordania. ¿Qué es lo que sucede? Que los judíos aceptan. Hacen una edición especial del Congreso Sionista Mundial y dicen, sí, estamos de acuerdo con este plan. Pero los árabes se niegan, porque dicen que los británicos no son quienes para decidir el futuro de la región y que ellos tienen un derecho histórico irrenunciable. Por tanto, nada de conformarse con un 70%. Bien, ¿qué pasa? Que llega la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, si queréis saber más de esta Comisión Peel, hay un documental que a mí, para el libro que acabo de escribir sobre esto, he consumido muchos libros, muchos documentales, es de los que mejor hechos están. Está en Movistar, que se llama Israel-Palestina, historia de un conflicto, donde son solo 3 episodios y hablan sobre esta Comisión Peel.
Por cierto, no os lo he dicho, en esa comisión Pila al principio solo desfilan por allí, lo que empiezan a hacer es interrogatorios a todos los líderes árabes musulmanes, árabes cristianos, judíos del territorio. Los judíos al principio testifican, pero los árabes musulmanes se niegan a testificar, porque para ellos no tienen legitimidad. De hecho, no será hasta el final cuando ven que es una táctica equivocada, porque al final lo que hacen los británicos es que solo se quedan con lo que escuchan los judíos, cuando el propio Amin al-Husseini, este líder del que os hablaba antes de la comunidad islámica, va a prestar declaración y cuando le preguntan, vale, imagínate a Amin al-Husseini que te damos todo el territorio que tienes en verde. ¿Qué harías con los judíos que ya viven en tu región? Él dice, inevitablemente una parte de ellos será eliminada. ¿Vale? Por tanto, ya veíamos que también los líderes que tuvieron los musulmanes no estaban particularmente por la labor de que hubiera un cierto entendimiento. ¿Qué va a pasar en 1939? Que estalla la Segunda Guerra Mundial y los británicos que estaban deseando irse dicen, no, ahora no nos podemos ir. Ahora dependemos de esta región para que desde aquí lleguen todas las tropas y todos los recursos de nuestras provincias orientales. Geoestratégicamente es una posición privilegiada y por tanto, mal que nos pese, nos tenemos que quedar con este gobierno. Y ahora vienen los acontecimientos más, yo creo, silenciados, por lo menos en España, y que yo creo que hay que contar, que es lo que pasa aquí durante la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consiste? Bueno, los judíos, por mucho que están cabreados con los británicos, porque los británicos lo que han hecho para llevarse bien con la población árabe musulmana, que no deja de ser la mayoritaria, ha dicho, venga, vale, vamos a publicar una cosa que se llama el Libro Blanco en 1939 y vamos a empezar a detener, o por lo menos a limitar la inmigración judía en el territorio. ¿Qué pasa? Que los judíos, por muy molestos que estén con el gobierno británico, pues hombre, si tienen que elegir entre Hitler y los británicos, pues eligen por los británicos y empieza a haber muchos judíos, hasta 30.000, que empiezan a alistarse voluntarios dentro del ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué va a pasar con los árabes musulmanes, que si queréis los podemos llamar palestinos, aunque es anacrónico, pero para entendernos, que van a apoyar al otro lado? Y en el fondo no nos extraña, porque las animadversiones que unen a las dos personas que tenéis ahí, que son Amin al-Husseini, líder de la comunidad islámica en Palestina, y Adolf Hitler, son muchas. Ambos odian a Inglaterra, ambos odian todo lo que representan las democracias occidentales y ambos odian a los judíos. Por tanto, tiene sentido que discutieran. 1941, Amin al-Husseini va a ser expulsado del mandato británico de Palestina por parte de los británicos, porque era un agitador, y va a ir a Italia y se va a entrevistar con Benito Mussolini a finales de noviembre del 41. Y le va a prometer, oye, Mussolini, yo voy a poner tropas árabes musulmanas dentro del eje a cambio de que vosotros me prometáis que me vais a dejar que después de la Segunda Guerra Mundial, si derrotáis vosotros a los británicos, toda esta región sea nuestra. A Mussolini le suena bien la propuesta y le dice, vale, vete a ver a Hitler. Y va el mes posterior, desde allí coge un vuelo desde Roma hasta Alemania, hasta Berlín, donde por cierto es recibido con honores de jefe de Estado, Amin al-Husseini, y se reúne con Adolf Hitler. No tenemos las actas de la reunión, pero tenemos el testimonio del propio Amin al-Husseini, que escribía diarios, y del embajador alemán en Irak, que hizo de traductor. Y ambos coinciden en la versión. A Hitler no le salió nada bien la propuesta, no necesitaba 30.000 soldados árabes más, y él decía que no se iba a mojar para nada en el Estado árabe, pero parece ser que aquí se habló de la persecución de los judíos. Os dejo ahí una noticia porque Netanyahu hace poco culpó a Amin al-Husseini de ser el instigador y el creador del Holocausto. Porque, si os fijáis, poco después se va a tomar la famosa solución final por la cual los nazis deciden exterminar a los judíos que gobernaban, a más de 11 millones que finalmente lo logran entre 6 y 7. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos historiadores, yo entre ellos, dudan que esto sea así, porque Amin al-Husseini no tiene nada que ganar con el Holocausto, porque cuanto más persiga Hitler a los judíos, más judíos le van a llegar a Palestina. Entonces, bueno, esto no está aprobado, pero desde luego parece ser que hablaron, y lo que está claro es que Amin al-Husseini, aunque no logró esa promesa de lograr la Gran Siria, aún así le puso a Alemania una legión dentro de las SS que se llamó la Árabe Libre, donde unos 10.000 árabes musulmanes voluntarios se integraron dentro de las SS. Y esto es un episodio que molesta mucho al sector más pro-palestino, pero que esto sucedió, ¿vale? Es más, era amigo de Eichmann, el propio Amin al-Husseini, que era, como sabéis, el comandante de Auschwitz, ¿vale? Por tanto, aquí hubo una conexión bastante incómoda. De hecho, repartió propaganda antisemita entre las SS, etcétera, etcétera.
¿Qué pasa? Que llega la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llega la Segunda Guerra Mundial, claro, nosotros ya estamos acostumbrados a ver las imágenes de los campos de concentración. Pero tenéis que entender que en 1945 gran parte de la población occidental no sabía lo que había pasado en los campos de exterminio. Cuando empiezan a llegar las primeras imágenes que graban los estadounidenses de cómo estaban los supervivientes, las cámaras de gas, etc., claro, gran parte de la comunidad internacional empieza a solidarizarse con la causa sionista. Hasta entonces la causa sionista no estaba muy bien vista, pero ahora empieza a ganar gran parte de apoyo porque hay una gran oleada de solidaridad hacia los judíos. ¿Cómo es la proporción de la población? Como si os fijáis ahí, aparece. Hemos pasado de ser un 7% de judíos a ser ya un 30% de judíos en 1945. Y ya esto es hablar mucho. Habían llegado 75.000, a pesar de que los británicos habían puesto restricciones, pues no habían logrado detenerlas. Empieza a recrudecerse la situación en la zona. Empieza a haber atentados tanto de las guerrillas árabes como de las guerrillas judías. Los judíos van a hacer un atentado que es muy conocido, el Hotel Rey David, el King David, en el que matan a 93 personas, la mayoría de los cuales eran judíos. Atentan contra ese hotel porque era el cuartel general de las tropas británicas. Y empieza a haber también violencia entre judíos y árabes. ¿Qué va a pasar? Que los británicos pierden la colonia de la India, acordaos, 1947, Mahatma Gandhi, etc., y ya no tienen interés en mantener la región, que además básicamente es un sumidero de tropas, de recursos, etc. Por tanto, los británicos sacan bandera blanca y le dicen a la ONU: nos vamos de este territorio. ¿Qué va a hacer la ONU? Imitar lo que habían hecho los británicos. Va a mandar una delegación de 11 miembros, en este caso uno de cada una de las naciones fundadoras de la ONU, comandadas por un sueco, Sandström, que van a estar unas semanas recorriendo todo el mandato británico, entrevistándose con unos y con otros para ver qué solución hay a esto. Y la solución a la que llegan es de nuevo partir el territorio. ¿Qué pasa? Que el plan de partición que elabora la ONU es un poco más complicado que el que hacían 10 años antes los británicos. Básicamente porque ya hay muchos más judíos. ¿Qué es lo que sucede? Que desarrollan un plan de partición que es muy complicado, que es el que tenéis en la imagen, donde se puede ver un futuro Estado judío, no se habla de Israel, se habla de un futuro Estado judío, que tenga más o menos, fijaos en los porcentajes, más o menos los judíos iban a tener un 55% del territorio, cuando solo eran el 30% de la población. Esto es lo que hace que los palestinos digan: este plan es injusto. ¿Cómo se escudan los miembros de la ONU? Bueno, es que les estamos dando toda la zona del desierto del Negev, que es impracticable. Por tanto, al final, más o menos sí que hay una cierta proporcionalidad. Fijaos que según esto estaba pensado que en el Estado judío hubiera más o menos la misma cantidad de pobladores judíos que de pobladores árabes. 498.000 judíos, 497.000 árabes. O sea, quería la ONU que el Estado judío tuviera solo un 50% de la población judía. Y como os podéis imaginar, los líderes sionistas no estaban por la labor. Pensaban que este Estado iba a ser un Estado fallido. Mientras que en el Estado árabe, que a su vez se divide, como veis, en 3 zonas, solo les corresponde el 43% del territorio, a pesar de que son el 70% de la población, y sí que estaba pensado que estuvieran sobre todo los árabes y solo 10.000 judíos. ¿Y qué iba a pasar con Jerusalén? Que, como os digo, es siempre el principal escollo de todas las negociaciones, zona internacional. Durante 10 años zona internacional, y 10 años después, se entiende, en 1957, tendría que haberse producido un referéndum en el que los jerosolomitanos, que es el gentilicio de Jerusalén, decidieran si querían estar en un estado o en otro. Y en Jerusalén más o menos iban a estar los mismos árabes que judíos. Y desde luego iba a haber cascos azules de la ONU vigilando que hubiera un acceso libre a los lugares sagrados, tanto a los lugares sagrados judíos como a los musulmanes. Este es el plan de partición. Es muy complicado. Si os fijáis, las zonas judías, que son esas 3 azules, y las zonas árabes, que son las 3 verdes, iban a estar unidas por un estrecho hilo de territorio, con la idea de que pues, no tuvieran otras que ponerse de acuerdo tanto un Estado como el otro. ¿Qué va a suceder? Que esta resolución no le gusta a nadie. Bueno, miento, a los judíos les gusta, pero a los árabes no les gusta absolutamente nada. ¿Qué va a pasar? Que aunque no les guste a los árabes, los judíos sí que les gusta porque por fin les dará el Estado que tanto anhelaban. Esta resolución se va a votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 29 de noviembre de 1947. Y se aprueba esta resolución 181 con 2/3 que votan a favor. ¿Vale? Veis ahí que 32 países votaron a favor. Ahí no está España, aunque todavía no está la ONU. 13 votan en contra y 10 se abstienen. Uno de los cuales es Reino Unido, que se abstiene. Bien. Pues
¿Cuáles van a ser las reacciones a este plan? Pues imaginaos las reacciones de los musulmanes. ¿Cuál es? Esto es una injusticia. La ONU no tiene legitimidad para decidir sobre un territorio que nos corresponde a nosotros, según ellos, por una cuestión de justicia histórica. Y además, seguramente habéis visto este mapa, este es el mapa que los más pro-palestinos siempre ponen en las redes, donde diciendo, oye, es que cuando la ONU llega y toma la decisión, la situación demográfica que había en el mandato es la que tenemos a la izquierda. En verde podemos ver todos los sitios donde era mayoritaria la población árabe musulmana. Y en blanco la población judía. Y a la derecha veis el plan de partición. Por tanto, ellos dicen, aquí se produjo una manifiesta injusticia. ¿Con qué mapa responden los más pro-judíos? Con el que tenéis a la derecha. Donde dicen, no, es que el mapa que ponen los árabes musulmanes tiene truco. Porque en realidad no hay que ver los sitios donde mayoritariamente eran árabes musulmanes, sino quién poseía legalmente la tierra, los contratos de compraventa de las tierras. Y según esos contratos, realmente los azules seríamos los judíos los que tenemos toda esa región, y solo los árabes musulmanes poseían las tierras, esos archipiélagos pequeñitos que tenéis en verde. Por tanto, dirán los judíos, realmente el reparto fue equitativo, porque una cosa es que los árabes fueran mayoritarios, pero en cuanto a posesión real jurídica de las tierras, no tenían tantas como ellos decían. Bueno, esto es un poco la guerra del relato, ¿no?, de la que tanto se habla hoy día. Bien, aquí tenéis dos imágenes para contraponer las reacciones, ¿no?, de unos y de otros cuando finalmente se aprueba esta resolución. Ben Gurion, que va a ser el primer líder de Israel, va a decir, durante casi 2000 años fuimos minoría y nuestro destino fue decidido por otros. Ha llegado la hora. El Estado se creará ahora o nunca. Mientras que el secretario general de la Liga Árabe dice, personalmente espero que los judíos no nos obliguen a entrar en esta guerra, porque sería una guerra de exterminio y una masacre trascendental de la que se hablará como de la masacre de Mongolia y las cruzadas. Es decir, los árabes estaban dejando claros que no estaban muy por la labor de respetar estas decisiones. ¿Qué pasa? Que esto se aprueba a finales de noviembre del 47, pero esto tenía que entrar en vigor el 15 de mayo de 1948. Por tanto, ahí había 6-7 meses de impasse que, claro, les tenía que dar tiempo a los británicos a abandonar el territorio. ¿Qué va a pasar en estos 7 meses? Que se produce de facto una guerra civil. Los británicos están de retirada, son incapaces de poner orden y las guerrillas de un bando y las guerrillas de otro van a empezar a masacrarse para, por la fuerza de los hechos, cuando llegue el 15 de mayo del 48, haber rascado un poco más de territorio a los contrarios, ¿no? Y se van a producir matanzas. La más conocida la llevan a cabo los judíos con respecto a los árabes musulmanes en una localidad que está a las afueras de Jerusalén, que se llama Deir Yassin, donde asesinan a unos 100-120 árabes musulmanes, casi todos ellos desarmados. Por cierto, la reacción de los líderes sionistas es de repulsa, porque esto hacen los terroristas de Irgun, pero es verdad que Albert Einstein, célebre judío de pro muy sionista, va a decir, y en esto yo creo que fue premonitorio, cuando una catástrofe real y final caiga sobre nosotros en Palestina, el principal responsable por esta será Gran Bretaña. Y el segundo responsable serán las organizaciones terroristas nacidas desde nuestras propias filas, ¿no? Como diciendo, bueno, es que los extremistas de nuestra parte tampoco nos lo están poniendo muy fácil, ¿no? Y luego, y en esto los pro-palestinos también tienen razón, los judíos no estaban por la labor a permitir que el 50% de su población fueran árabes musulmanes que no iban a estar a gusto, ni mucho menos, dentro de un Estado gobernado por los judíos. Y por tanto se va a producir un plan premeditado de expulsar a la población árabe musulmana. A este plan, por si luego alguien lo quiere buscar, se llama Plan Dalet. Sabemos que existió porque se han desclasificado los archivos de la Haganah, que es el embrión del ejército, y también los archivos del embrión del Mossad. Entonces, como se desclasifican, no tienen la mala costumbre que tenemos en España de no desclasificar cosas, estos son como los americanos que en general desclasifican cosas, se sabe que esto es un plan hecho a propósito. De hecho, se han dejado declaraciones de antes de la Segunda Guerra Mundial de Ben Gurion diciendo yo apoyo la expulsión forzosa, no veo en ello nada inmoral. Y de las declaraciones de otro líder sionista diciendo no podemos empezar un Estado judío con la mitad de la población siendo árabe. Un Estado así no sobreviviría ni una hora. La expulsión es lo más moral que se puede hacer. De hecho, Ben Gurion hablaba de que tan solo un Estado con al menos 80% de los judíos será un Estado viable y estable. Claro, yo os he dicho, yo aquí no voy a justificar una cosa ni la otra, pero es verdad que, a la luz de los hechos históricos, tenían razón en estos cálculos, porque al final es verdad que lo que hacen es limpiar Galilea con toda la catástrofe humanitaria que esto supone, de árabes musulmanes. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que si el 15 de mayo se declaraba el Estado de Israel, ese mismo día todos los estados árabes musulmanes de alrededor iban a declararle la guerra a Israel.
Y claro, la población árabe iban a hacer de quinta columna e iban a ayudar en esta invasión. ¿Vale? 14 de mayo de 1948, y en esto los judíos fueron muy inteligentes, se adelantan un día y David Ben Gurion, en el Museo de Bellas Artes de Tel Aviv, ante el retrato de Theodor Herzl, el fundador del sionismo, declara oficialmente, anuncia la creación del Estado de Israel. 11 minutos después, Estados Unidos emite un telegrama reconociendo oficialmente al Estado de Israel. ¿Y sabéis cuál es el segundo país que lo reconoció? La Unión Soviética. Porque, fijaos, 1948, comienzo de la Guerra Fría, la Unión Soviética tenía verdaderas esperanzas, y estaban bastante fundadas, de que Israel cayera un poco bajo el paraguas del bando comunista. ¿Por qué? Porque los pioneros que llegaron, acordaos, los que fundan los primeros kibbutz, son de ideología socialista cuando no comunista. Por tanto, ellos pensaban que a lo mejor podían atraerse a Israel, cosa que luego no fue así. 15 de mayo del 48, el último soldado británico abandona el mandato, con una sensación generalizada de fracaso por parte de los británicos, y ese mismo día, Transjordania, Egipto, Siria declaran la guerra a Israel. También lo harán los libaneses y los iraquíes, pero como no hacen frontera directa, sobre todo los iraquíes, pues no mandan tropas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que declaran la guerra a Israel e invaden el territorio. ¿Y qué van a hacer Transjordania y Egipto? Y yo creo que esto es lo que, por lo menos en España, se escucha muy poquito. Lo que van a hacer Transjordania y Egipto, árabes musulmanes, no es ir a por Israel, es ir a quedarse con lo que iba a ser el Estado palestino. Los transjordanos se van a quedar con Cisjordania y de hecho van a unificarlo con el nombre de Jordania en 1951 y, curiosamente, si uno estudia, que yo lo he tenido que hacer ahora para el libro, los movimientos de las tropas de los egipcios, invaden la franja de Gaza y se detienen ahí. No entran en Israel. Porque su objetivo no es atacar a Israel, su objetivo es quedarse con eso para ellos. Por eso yo siempre digo que el Estado palestino nunca se ha llegado a fundar como tal, nunca llegó a nacer, se abortó. Y se abortó porque fueron los propios estados árabes musulmanes los que hicieron un poco el abrazo del oso, siempre se les llena la boca hablando de nuestros hermanos palestinos, y lo único que hicieron fue evitar que naciera. Nunca se llegó a proclamar el Estado palestino. Y eso es lo que no se suele decir. Desde entonces, y esto lo voy a pasar muy deprisa, no sé cómo vamos de hora, son 2 menos cuarto. Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Vale. Es que claro, son 5.000 años de historia, pero bueno. Desde entonces se han producido unas 8 o 9 guerras en la región. No voy a empezar a explicar, me encantaría, las diferentes guerras, solo voy a destacar 2 o 3 ideas de cada una, pero todas las guerras las ha ganado Israel. Hay dudas con la del Yom Kippur, que estuvieron a punto de perderla en 1973. Pero desde luego los árabes no han ganado ninguna. Y hubo una vez, en 1973, justo después de ganar la guerra los judíos, Israel, hubo un joven senador estadounidense que se acercó a la primera ministra de Israel, Golda Meir, no sé si os suena, que han hecho una película que se llama Golda hace poco sobre su biografía, y le dijo, a ver, primera ministra, ¿cómo es posible que los israelíes, si siempre estáis luchando 1 contra 4, 1 contra 5, ganéis todas las guerras? Y Golda Meir le respondió, senador, nosotros los israelíes tenemos un arma secreta en la guerra por nuestra existencia en Oriente Medio. Nuestra arma secreta es el hecho de que no tenemos otro lugar donde ir. De hecho, los israelíes siempre dicen que la guerra que pierden va a ser la última, ¿vale? Porque todas las naciones de alrededor les quieren fuera. De hecho, Irán siempre lo dice, los líderes iraníes, que no van a acabar la guerra contra Israel hasta que el último judío haya sido expulsado al mar. Esa es la expresión que utilizan los líderes iraníes, ¿vale? Por cierto, este joven senador se llamaba, no sé si sabéis cómo se llamaba, como Joe Biden, ¿vale? Este fue el que le hizo la entrevista, era un joven senador demócrata en ese momento. Bien, bueno, voy a destacar un par de ideas de las guerras. Para mí esta me parece de las más importantes, que es la primera guerra. Como os digo, aquí en la diapositiva se resume todo, pero quedaos con esto. Transjordania cruza el Jordán e invade sobre todo Cisjordania, también entran en Israel y se pegan con los israelíes, pero sobre todo su interés es quedarse con Cisjordania, y Egipto, como decía, va a hacer lo mismo con Gaza, abortando el nacimiento de Palestina. ¿Qué pasa? Pues lo que les pasa siempre a los árabes, que por desunión entre ellos, es verdad que también con ayuda estadounidense los israelíes, pero también con ayuda soviética ya en este momento, los árabes, finalmente Israel se impone, 20.000 muertos en esta guerra. Por cierto, solo hace falta ver, ya es un spoiler en sí mismo, esta guerra, porque los israelíes la llaman la guerra de independencia y los árabes musulmanes, los palestinos, la llaman la Nakba, es el desastre, la catástrofe. 20.000 muertos, y finalmente la principal conclusión es que el Estado árabe de Palestina nunca llega a crearse, aumenta los refugiados palestinos,
Israel gana territorio y fijaos en los cambios que hay. Lo que consigue Israel, y va a ser capital, es que ese futuro Estado palestino no se cree, pero es que encima conquistan toda la Galilea, que es toda la zona norte de Israel, limítrofe con el Líbano. Y por tanto, ya desde entonces hasta ahora, Palestina está dividida en dos. Claro, no se puede hablar de Palestina porque no ha nacido, porque Gaza lo tienen los egipcios y Cisjordania lo tiene Transjordania. Pero desde entonces, los palestinos de hoy día van a estar divididos en dos. Por eso, eso es uno de los grandes obstáculos que hay para la creación de un Estado palestino, que es un Estado dividido en dos. Tienes una franja de Gaza, por un lado, que además son todos escombros, en ese tiempo Trump, y por otro lado tienes Cisjordania. Bien, siguiente crisis, no es muy importante para el conflicto, pero os la dejo aquí para que la situéis mentalmente, es la guerra del Canal de Suez. Acordaos de que unos años antes en Egipto ya se han ido los británicos, Egipto es independiente, y se ha producido un golpe de Estado por parte de un tal Nasser, un tipo panárabe socialista, que lo que hace es, aunque él no es nada religioso, él tiene una lucha contra Israel por una cuestión ya de panárabe, ¿vale? Y lo que sucede básicamente es que amaga con invadir, le cierra el acceso a Israel a los estrechos que conducen al Mar Rojo, y finalmente, aprovechando que Estados Unidos está en elecciones, que esto los árabes lo hacen siempre atacan cuando Estados Unidos está en las elecciones para que Estados Unidos no se pueda mojar de manera muy activa con los israelíes, en este caso era Eisenhower el que se estaba enfrentando a la reelección, y además en este momento los soviéticos están entrando en Budapest para sofocar la rebelión de Hungría, aprovechando, ¿no?, ese desconcierto, pues lo que hacen es cerrar ese acceso a los israelíes, e Israel junto con Gran Bretaña y Francia ataca. Gran Bretaña, ¿por qué? Porque lo que ha hecho Nasser es nacionalizar unilateralmente el Canal de Suez y se lo quita a los británicos y se lo queda a él. Finalmente la guerra no tiene gran resultado, pero sí que me interesa una cosa, que los israelíes ven que los árabes no les van a dejar en paz nunca. Y la principal conclusión que tiene esto, además de que Israel vuelve a demostrar músculo, porque si no le llega a frenar a Eisenhower después de ser reelegido, Israel habría entrado en Egipto, es que Israel desarrolla su programa nuclear. De una manera, por cierto, muy interesante, esto es una anécdota, porque estaba prohibido vender uranio. Entonces lo que hacen los israelíes es que lo alquilan, y se lo alquilan a los franceses. En este momento, Simón Peres, no sé si os suena este gran político, además uno de los que más ha tendido la mano a los palestinos, Simón Peres tenía un amigo que era el primer ministro francés, se va a Francia, firman un contrato de alquiler de uranio, y 24 horas después este primer ministro sufre una moción de censura, antes de que hayan rubricado la firma. Y por tanto, en principio, ya no se podía firmar el acuerdo porque él ya no era primer ministro porque le habían echado los franceses. Y Simón Peres cuenta en una entrevista que le dice, oye, ¿qué son 24 horas para unos amigos? ¿No? Entonces, finalmente falsifica la firma y pone la fecha del día anterior. Y por eso se enriquecen de uranio y hacen el programa de la bomba atómica que hoy día, aunque siguen sin reconocerlo, pues tiene claramente la bomba atómica Israel. Bien. Tercera guerra, para mí, junto con la de Yom Kippur, es la más importante, la guerra de los 6 días. Este es el triunfo más aplastante que tuvieron los israelíes. Y es la guerra que ellos inician de manera unilateral. ¿Qué había sucedido antes? Pues que los palestinos, entenderme por palestinos, los árabes musulmanes que viven en este territorio, porque no se puede hablar de Estado palestino, crean una organización que se llama OLP, Organización de la Liberación por Palestina, donde están todos los grupúsculos unidos, pero aparte hay una guerrilla paramilitar de un terrorista que se llama Yasser Arafat, que no quiere meterse dentro de esta OLP de momento. Bueno, pues hay una guerra porque Nasser vuelve a amagar con avanzar por el Sinaí, y lo que hace Israel es atacar por sorpresa, por un lado a Egipto y por otro lado a Siria. Y en 6 días barren absolutamente a egipcios y a sirios. Fijaos, en tan solo 6 días Israel cuatriplica su territorio y consigue todo lo que tenéis en azul. O sea, consigue todo lo que era la Palestina histórica, la consigue Israel, incluyendo el Sinaí. Hay una oleada de refugiados palestinos que se van a Jordania. Llega un momento en Jordania que va a haber más palestinos que jordanos, ¿vale? Y claro, aquí en este momento la causa árabe empieza a ganar adeptos en la izquierda. La izquierda occidental hasta entonces era bastante pro-israelí porque eran las víctimas del holocausto. Aquí ya no. ¿Por qué? Porque los israelíes van a ocupar este territorio y no se van a ir de este territorio. Y pasan de ser un David a ser un Goliat, poco a poco, en el imaginario de la izquierda occidental. Y Arafat se va a hacer con el liderazgo de la causa palestina. Por cierto, solo para ver unas cosas y otras, una de las cosas que van a hacer los israelíes es que están muy contentos porque por fin han tomado Jerusalén. Desde 1949, cuando se llega al acuerdo de paz en la Primera Guerra, no os lo puedo contar todo, pero esto sí que es importante, llegan a un acuerdo israelíes y jordanos por el cual se dividen Jerusalén.
¿Qué pasa? Que los jordanos se quedan con todo el casco viejo. Es decir, los judíos desde 1949 hasta esta guerra no tuvieron el permiso jordano para visitar el Muro de las Lamentaciones. Y gracias a esta guerra lo que hacen los israelíes es quedarse con todo Jerusalén. Bueno, pues lo que hacen es que, una de las cosas que hacen los gobernantes israelíes es que barren el barrio marroquí. El barrio marroquí era el quinto barrio que había en la ciudad vieja en Jerusalén, que es lo que tenéis a la izquierda. Es verdad que indemnizan a las familias, destruyen las 700 viviendas que había y construyen una especie de explanada para que los judíos puedan rezar con más comodidad en el Muro de las Lamentaciones. Por eso os traigo aquí la foto del antes y el después, que es bastante notable. Por eso digo que todo el mundo tiene sus cosas, ¿no?, en este conflicto. Importante, yo diría capital para entender lo que está pasando ahora. Israel, va a haber un debate en Israel, ¿qué hacemos? ¿Devolvemos los territorios ocupados o no? Y se va a imponer la tesis de no los devolvemos. Como no los devuelven, empiezan a ocupar. Y empieza lo que se llama la ocupación política y territorial más longeva de la historia. Hay varias resoluciones de la ONU condenando como ilegal esta ocupación. Y encima es que los israelíes no dejan volver a los familiares de los que tuvieron que emigrar, a los palestinos. Y aquí empieza la historia de la ocupación israelí en estos territorios. Hay un documental israelí por parte de un miembro de la izquierda israelí que se llama Los primeros 50 años, donde narra todas las barbaridades que han hecho soldados israelíes en estos territorios ocupados. Bien, 1973, la guerra que casi perdieron los israelíes, la guerra del Yom Kippur. No sé si os suenan algunos precedentes, los palestinos se habían radicalizado y habían creado una organización terrorista, que ahora no me puedo meter en cómo se crea, que se llama Septiembre Negro, que a lo mejor os suena porque son los que secuestran a 11 atletas israelíes en las Olimpiadas del 72 en Múnich y les asesinan. Bueno, por cierto, os recomiendo una película, la de Múnich, no sé si la habéis visto, de Steven Spielberg, donde se ve cómo el Mossad va a ir cazando uno a uno a todos los líderes intelectuales de esta matanza de los soldados israelíes. Bien, pues ¿qué va a suceder? Que Siria y Egipto, que llevaban tiempo larvando y preparando la venganza, van a atacar por sorpresa a Israel el día más sagrado que tienen los israelíes, que es el Yom Kippur, que da inicio al Año Nuevo Judío, y es un día de ayuno, de expiación de los pecados, de refugiarte en su sinagoga, y les pillan totalmente desprevenidos. Ojo, se han desclasificado documentos y habían llegado muchos avisos al gobierno de Golda Meir de que esto se iba a producir. Parece ser que Golda Meir le promete a Kissinger, que era el secretario de Estado judío de Estados Unidos, que esta vez ellos no van a atacar primero, pero parece ser que quizás tan desprevenidos no les pilló. Pero es verdad que a la población les pilla desprevenida. ¿Y qué va a pasar, en la guerra del Yom Kippur? Que durante los 2 primeros días estuvieron a punto Israel de desaparecer. Les hace una pinza, ¿no? Siria por un lado y Egipto por el otro, pero de nuevo desunión siria y apoyo indudable de Estados Unidos y también reacción israelí, va a hacer que, sobre todo por la debacle militar que hacen los sirios, que la verdad es que intentan atacar los altos del Golán, os sonará, ¿no?, que es ese apéndice que hay ahí en el norte de Israel, que es el único sitio alto que hay en la región, que dominas perfectamente toda la región. Ahí los sirios se desenvuelven de pena totalmente y finalmente acaban con los sirios primero y con los egipcios por otro lado, los israelíes. Y los israelíes llegan a penetrar en Egipto, pero en ese momento de nuevo, soviéticos por un lado, estadounidenses por otro, les cogen por la pechera y les dicen no podéis avanzar más. Sobre todo porque, no sé si esto lo habéis estudiado o os suena, lo que hacen los países árabes musulmanes como medida de presión es que cortan el grifo del petróleo y ya les dejan de vender petróleo a los occidentales. Por eso hay una crisis económica que es la crisis del Yom Kippur, ¿vale? ¿Qué pasa? Que presionado con esa medida de presión por parte de la OPEP, pues Estados Unidos coge de las orejas a Israel y dice no, de aquí te quedas y, quieras que no, un alto al fuego. Y se produce un alto el fuego. No hay grandes cambios territoriales, pero esto es un golpe moral a Israel porque estuvieron a punto de desaparecer. De hecho, se dice que Moshe Dayan, que era un tipo con un parche, que era el ministro de Defensa de Israel en ese momento, estuvo a punto, incluso algunos dicen que sugirió el uso del arma atómica, ¿vale? Porque se vieron a las puertas de la extinción. De hecho, Golda Meir, se ve muy bien en la película, sufrió un tribunal después de aclaración de los hechos y tuvo que dimitir por la presión política, ¿vale? Bien. 1978, avanza un poco, se va a producir un hito en el conflicto y es que el primer Estado árabe se va a desmarcar de la Unión reconociendo oficialmente el Estado de Israel, que va a ser Egipto. En 1978 se firman los acuerdos de Camp David por el cual Egipto reconoce por primera vez oficialmente al Estado de Israel. Y se va a llegar a una fórmula que desde entonces es la que se utiliza, que es paz por territorios, que es básicamente: yo, Egipto, te reconozco a ti, Israel, que tú tienes derecho a estar aquí, y a cambio tú me devuelves los territorios que me has quitado en las anteriores guerras.
En este caso es la península del Sinaí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a Egipto se le castiga en el lado árabe musulmán por esto, le echan de la Liga Árabe. De hecho, al primer ministro egipcio que le da la mano aquí al primer ministro israelí, que se llamaba, no sé si os suena, al-Sadat, Anwar al-Sadat, se lo carga un yihadista 3 años después, por responsabilidad de haber cometido el ultraje de darle la mano a un primer ministro israelí. 1979 se va a producir un hecho que parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, sobre todo para lo que está pasando ahora, que es que en Irán, que hasta entonces era un aliado de Israel, porque Irán estaba al Shah de Persia, que era un amigo de Occidente, de hecho el petróleo que consumen los israelíes hasta 1979 es petróleo iraní, de repente va a haber un cambio de gobierno que no hace falta explicar porque todos lo conocéis, que es la revolución islámica del Ayatollah Khomeini. Y claro, Israel y Estados Unidos pasan de tener al mejor aliado a tener al peor enemigo, que va a ser Irán. Que de hecho, por eso os traigo esa foto, Khomeini, su mejor amigo en el mundo, era Yasser Arafat, que era el líder de los palestinos, ¿vale? Y de ahí viene que en 1982 se produce la primera guerra del Líbano. El Líbano es un estado fallido desde su inicio, ¿vale? Y lo que va a pasar es que Israel, harto de que los palestinos de la OLP de Arafat le manden cohetes y misiles desde el sur del Líbano, entran en el Líbano, invaden el Líbano y se produce la primera guerra del Líbano. Y ahí es cuando Irán va a crear una milicia que os sonará a todos, que se llama Hezbollah, ¿vale? Que es una milicia terrorista chií, no sunní, es decir, estos son de los minoritarios dentro del Islam, que básicamente se va a dedicar a intentar hostigar siempre desde el sur del Líbano al norte de Israel. Hoy día, por cierto, Hezbollah, sabéis que también Israel está en guerra contra ellos, es mucho más poderoso que Hamás. Tienen misiles tierra-aire, tienen 100.000 soldados, es una milicia bastante potente. Esta guerra, finalmente los israelíes se tienen que ir del territorio, pero deja una masacre que cometen no los israelíes, sino unos tipos que son los maronitas, que entran en 2 campos de refugiados palestinos, de Sabra y Chetila, y asesinan a 1.500 personas, refugiados palestinos. Ante la inacción de los israelíes, por eso los israelíes no son responsables, pero es verdad que ellos tenían que salvaguardar, ¿no?, la seguridad física de los palestinos y no lo hicieron. Bien. Por cierto, esta catástrofe y esta invasión que hacen los israelíes va a hacer que, de manera ya definitiva, como se ve hoy día, la izquierda occidental va a abandonar la causa israelí y se va cada vez más a ir más al bando pro-palestino. 1987 se va a producir un hito, que es la primera intifada. Esto a lo mejor os suena. ¿En qué consiste? Pues sucede en el norte de Gaza, que, acordaos, está ocupado todavía por los israelíes. Sin querer, un convoy militar atropella a 4 jóvenes palestinos. ¿Sin querer? Sin querer. Sí, fue un atropello totalmente fortuito. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza a haber manifestaciones, revueltas, que son sofocadas de manera bastante violenta por el ejército israelí. Esta guerra en las calles, que eso es lo que significa la intifada, una guerra en las calles, se prolongó durante 3 años. Fue la primera guerra televisada. Y esto es lo que va a hacer que a los hogares de todo el mundo lleguen imágenes como la que tenéis ahí, donde un pobre niño palestino, esta es la retórica, ¿no?, va a enfrentarse contra un tanque israelí. Y entonces el hecho de que la víctima es el que está menos armado va a hacer también que esa retórica pro-palestina pues vaya cundiendo cada vez más, ¿no? Es en ese momento cuando se crea una organización clave, que es Hamás. Hamás en árabe significa fuerza o valentía y es el acrónimo, es un juego de palabras, de Movimiento de Resistencia Islámica. Se autodefine Hamás como una organización nacionalista, islamista y yihadista, cuyo fin es establecer un Estado único islamista en Palestina. Ojo, que a diferencia de Yasser Arafat, esta gente no lucha con una contienda laica por un objetivo nacionalista político. No, esta gente lucha para instalar la Sharia en Palestina. Que eso es una de las cosas que yo achaco a la izquierda más hegemónica, por lo menos en España, pro-Palestina, que se le olvida de que esta gente, el futuro que tiene, por ejemplo, para la mujer es el que es. Porque estos son yihadistas que quieren implantar la Sharia, gobernar con el Corán en Palestina. Fijaos, os he traído otra cosa de la que tampoco el sector más mainstream, por lo menos en España, en las redes, habla, que son los estatutos de Hamás. Fijaos lo que dicen los estatutos de Hamás, a los cuales no han renunciado. Al adoptar el Islam como su forma de vida, Hamás se remonta al momento del nacimiento del mensaje islámico, del antepasado justo, porque Alá es su objetivo, el profeta es su ejemplo y el Corán es su constitución. Su lealtad es a Alá y su forma de vida es el Islam. Se esfuerza por izar la bandera de Alá sobre cada centímetro de Palestina. Repito, son los estatutos fundacionales de Hamás. El día del juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les den muerte.
Entonces los judíos se esconderán detrás de las rocas y los árboles y gritarán, y estos, o sea, los árboles y las rocas gritarán, oh musulmán, un judío se esconde detrás de mí, ven a matarlo. No hay solución, dice Hamás, para la cuestión palestina excepto a través de la yihad. Iniciativas, propuestas y conferencias internacionales son una pérdida de tiempo y esfuerzos vanos. Por tanto, estaréis de acuerdo conmigo que con Hamás no se puede dialogar, porque ellos no quieren dialogar, porque dicen que esta tierra es solo suya y que además tiene que ser una tierra donde se reinstaure el califato. ¿Vale? Bien, bueno, aquí es un vídeo que no me da tiempo a verlo, si luego queréis en el turno de las preguntas os los pongo, de los campamentos de verano que tiene Hamás. ¿Campamentos de verano? Sí, campamentos de verano donde adoctrinan a los niños y los niños aprenden a cómo ser mártires como sus padres, sus tíos, etc. ¿Vale? Bien. ¿Qué va a pasar? Que ahora que ha surgido un movimiento más extremista, más yihadista dentro de Palestina, Yasser Arafat lo que hace es que matiza un poco su discurso, renuncia a la violencia y dice que está por la labor de hablar con los israelíes. Se produce una conferencia de paz que a lo mejor os suena, que tiene lugar aquí en Madrid en el año 1991, hecha por George Bush padre, Mikhail Gorbachev, que va a ser la última delegación internacional que haya, antes de ser expulsado básicamente por el Politburo, que es cuando se desintegra la Unión Soviética, y por Felipe González, ¿vale? Vienen aquí, pero aquí todavía no negocian en pie de igualdad israelíes y palestinos. Pero sí que negocian en los acuerdos de Oslo, que es el momento donde la paz ha estado más cerca de llegar, que son los acuerdos de Oslo, también llamados de Washington, 1993-1994, donde esta vez sí que negociadores palestinos por un lado y negociadores israelíes por otro, de manera secreta, porque de hecho en Israel era ilegal hablar con la OLP, o sea, lo hacen de manera secreta en Oslo, por eso se tienen que ir a Oslo a hacerlo, llegan a un acuerdo del futuro de la región. ¿Y qué dicen? Paz por territorios. Los palestinos, Yasser Arafat, se compromete a reconocer a Israel. Fijaos que los palestinos no hablaban nunca de Israel, hablaban del Estado sionista. De hecho, hoy día siguen hablando del Estado sionista. Y a cambio, ¿qué dice Israel? Vale, pues yo voy a dejar que haya un gobierno palestino que se va a llamar Autoridad Nacional Palestina, que va a ser gobernada por Yasser Arafat, precisamente, que va a controlar Gaza y algunas zonas de Cisjordania. ¿Qué es lo que pasa? Que este plan, que tiene muchas cosas positivas, de hecho lo refrendan, si os fijáis, en los jardines de la Casa Blanca, y tenemos a un primer ministro israelí dando la mano a un tipo que antes era un terrorista palestino, que es el líder de la causa palestina. O sea, esto fue un hito en las relaciones internacionales. ¿Qué va a pasar? Que el acuerdo al que llegan en Gaza es muy fácil. Los israelíes nunca han tenido ningún tipo de interés en Gaza y siguen sin tenerlo. Lo que les interesa es Cisjordania, que es Judea y Samaria de la Biblia. Por tanto, lo que dicen es, no, como no nos fiamos de los palestinos, os la vamos a devolver a cachitos. Entonces, hacen el plan que tenéis aquí en la imagen, por el cual van a decir, mira, el 18% del territorio os lo devolvemos ya. Y esta nueva Autoridad Nacional Palestina va a tener el control político y militar del territorio. Ahora, va a haber una zona que son las áreas B, que es un 22% del territorio, donde vosotros palestinos vais a gobernar políticamente, pero nosotros los israelíes vamos a tener presencia militar por si acaso. Y un área C, que es un 60% que nos la seguimos quedando los israelíes. ¿Cuál es la idea del plan? Que en 5 o 10 años, si los palestinos no dan problemas, las áreas B se convierten en A, las C se conviertan en B y luego en A. Ese era el plan de Oslo. Que es un plan muy alambicado, muy complicado, porque hay que irse al detalle del territorio, pero que está bien pensado. Yo creo que está bien pensado. Se le ha criticado mucho porque al final, desgraciadamente, no sale adelante, pero me parece que era un buen plan. ¿Qué pasa? Que de hecho la comunidad internacional, para dar un espaldarazo a esto, da el Premio Nobel de la Paz en 1994 a Arafat, por un lado, desde la óptica palestina, y a el primer ministro israelí, Isaac Rabin, y a Simón Peres, ministro de Exteriores, que eran los artífices de la paz. ¿Qué pasa? Que se frustra la paz. ¿Por qué? Bueno, pues por culpa de los extremismos, como siempre, de ambos bandos. ¿Qué es lo que hacen los sionistas religiosos judíos? Entran en la mezquita, uno de ellos, además de ascendencia estadounidense, Baruch Goldstein, entra en la mezquita de Hebrón y se carga a 29 palestinos que estaban rezando. ¿Qué sucede? Arafat por fin puede volver a Palestina después de 30 años en el exilio. Pero ¿qué es lo que sucede? Que también el artífice de la paz en el bando israelí, que va a ser Isaac Rabin, va a ser asesinado de nuevo por un sionista religioso. Es decir, que en este caso, los dos que petardean la paz, es verdad que van desde el lado judío, extremistas judíos. Ojos, no ultraortodoxos. No son los de los tirabuzones y las filacterias. Esa gente es gente pacífica, que quiere estudiar la Torá, etc. Son sionistas religiosos, que es otra cosa, que es que quieren llevar la Biblia a ser un proyecto político. Estos son los que petardean la paz. Arafat vuelve.
Por cierto, vuelve y empieza a gobernar Cisjordania, empieza a gobernar Gaza. Acusado como está de corrupción, porque al final pues tiene un tejemaneje de todos los ingresos que vienen de la Unión Europea y de la ONU, etcétera, etcétera, pero gobierna. Por cierto, ¿quién asesina a Isaac Rabin, primer ministro israelí? Un miembro de un grupo radical de sionistas religiosos. Bueno, pues una semana antes del asesinato, un miembro de este grupo, que es este chico que tenéis aquí, había aparecido en la televisión pública israelí con no sé si se ve, con la chapa del Chevrolet que conducía Isaac Rabin, diciendo, hemos llegado a su coche y llegaremos a él, amenazándole claramente de muerte en directo en la televisión israelí, como así fue. ¿Sabéis quién es este tipo? ¿Quién? Oh my God. Itamar Ben-Gvir, uno de los socios del gobierno de Benjamin Netanyahu hoy día. Por tanto, claro, no es solo Hamás, es que hoy día en el poder están los más extremistas que puede haber en Israel, están en el poder en Israel. Por eso el entendimiento es tan difícil, ¿vale? Bien, se frustra la paz, entre el 95 y el 2000 se frustra la paz. De hecho, cuando muere Rabin, toma el poder por primera vez, ya entonces, fijaos, hace ya 30 años casi. Netanyahu toma el poder por primera vez, porque ha tomado el poder como 4 o 5 veces diferente, y ya sabéis cómo es Netanyahu, no está muy por la labor del entendimiento con los palestinos. Se hace un intento último de paz en Camp David, de nuevo auspiciado por Bill Clinton, en este caso con Ehud Barak, que era el primer ministro israelí de izquierdas por ese lado, y Arafat, pero de nuevo se frustra. ¿Por qué? De nuevo por Jerusalén. Se habían puesto de acuerdo en muchas cosas, pero siguen sin ponerse de acuerdo con Jerusalén. Y desde entonces no se ha vuelto a producir otra cumbre de paz realmente con ciertas esperanzas sobre ella, no se ha vuelto a producir. O sea, la última es de hace, fijaos, 25 años. Y ahora voy a pasar más cerca, más rápido. Se produce la segunda intifada del año 2000. Fijaos lo sensible que es la población de este lugar por la simbología de los lugares. Se va a producir la segunda intifada en 2000. Desde 2000 a 2005. Van a morir 4.000 personas. ¿Por qué? Porque el candidato a las elecciones de un partido bastante de derechas israelí, que se llamaba, que es el que tenéis en la imagen con las gafas de sol, que se llamaba, no sé si os suena, Ariel Sharon, no se le ocurre otra cosa que para ganar el voto de los más extremistas de Israel, darse un garbeo por las esplanadas mezquitas, cosa que está prohibida para todos los judíos, cierra el acceso a los musulmanes a las esplanadas mezquitas y se empieza a pasear tomándose fotos por las esplanadas mezquitas. Esto, que es un acto de provocación, indigna de tal manera a los musulmanes que incendia las calles, a los árabes musulmanes, y se produce de nuevo guerra en las calles durante 5 años. Y aquí es donde, a esto a lo mejor os suena, empieza a haber terroristas palestinos que llegan a Tel Aviv y a Jerusalén y se empiezan a volar en ataques suicidas, en autobuses, etcétera, etcétera. ¿Esto qué es lo que hará? Que el gobierno de Ariel Sharon, que a pesar de esta provocación, o gracias a esta provocación, es elegido como primer ministro, decide crear un muro, el famoso muro de Sharon, que hoy día divide Israel y Cisjordania, un muro de 700 metros de longitud, ¿vale? Que tienen que atravesar todos los palestinos diariamente para poder trabajar en Israel y volver. Y en el año 2004, asediado por Israel, Arafat, el líder histórico, se pone misteriosamente enfermo, tiene que abandonar Palestina, se va a Francia, es tratado de urgencia y muere en un hospital de París. Hay ciertas ideas que hablan de que pudo ser envenenado, se le hizo una autopsia a su cuerpo, lo que pasa es que unos médicos dijeron que sí que había polonio y otros no. Entonces no se sabe si murió envenenado por los israelíes o no, pero bueno, hay ciertas sospechas. Desde entonces su sucesor, que es el que tenéis a la derecha, Abu Mazen, es el que sigue gobernando hoy día Cisjordania y Gaza. Bien, ya termino. Desde entonces hasta ahora, hasta el 2023, han sucedido muchísimas cosas. Me voy a detener en un par de ellas. Primero, en el año 2006 se producen las primeras y únicas elecciones en Palestina de la historia. ¿Quién las gana? Hamás. Hamás las gana con, ojo, observadores internacionales delante. Un 45% de los votos son los que tenéis en azul, en ese rosco que tenéis ahí. Ganan tanto en Gaza como en Cisjordania. Mira, la gente me pregunta, ¿pero entonces por qué? Hombre, porque hay dos opciones. Votar a los herederos de Arafat, que son unos corruptos, o votar a Hamás, que son los tipos de Hamás que tienen una labor asistencial, que dan dinero, sobre todo a las familias más desfavorecidas, etc. O sea, yo muchas veces en las conferencias digo de manera provocativa que muchos de nosotros, si hubiéramos nacido en Gaza, habríamos votado a Hamás. Es decir, las alternativas que tienen son estas. Yo no justifico las barbaridades de Hamás. Lo que quiero decir es que hay que ponerse en el lugar de la gente que vive ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ganan las elecciones y se produce una guerra entre Hamás y los herederos de Arafat.
Y al final esta guerra civil, por cierto, incentivada por Israel, que les viene muy bien esta división, hace que finalmente lleguen a un acuerdo por el que los extremistas de Hamas se quedan con Gaza y los herederos de Arafat siguen gobernando Cisjordania. Por cierto, otra cosa que ahora me voy a poner los zapatos de los otros. Los más pro-israelíes nos suelen decir, y es que está demostrado que sucesivos gobiernos israelíes han financiado a Hamas. ¿Por qué? Porque la desunión les venía muy bien. Y aquí os dejo algunos testimonios de algunos líderes israelíes diciendo nos viene muy bien aupar a Hamas. ¿Por qué? Porque nos interesa dividir la causa palestina. De hecho, uno de los 3 juicios por corrupción a los que se enfrenta Netanyahu hoy día viene por esto. Porque parece ser que algunos miembros de su gabinete habían convencido a Qatar que por debajo de la mesa Qatar mandara $35 millones para financiar a Hamas todos los años. ¿Por qué? Porque esto era sembrar la discordia entre los dos bandos palestinos, los dos grandes partidos políticos palestinos. Esto lo dijo Borrell, se le echaron encima, pero él luego puso datos. O sea, esto está bastante demostrado, ¿vale? De hecho, aquí os dejo declaraciones de Netanyahu diciendo quien quiera frustrar el establecimiento de un Estado palestino tiene que apoyar a Hamas. Esto lo dijo Netanyahu, ¿vale? En 2015, por tanto, creo que está bastante demostrado. Vale. 2012, la ONU reconoció a Palestina como, en vez de como entidad observadora no miembro, como Estado observador no miembro. ¿Qué pasa? Que hoy día no se puede hablar de Palestina, os lo decía antes, como un Estado, porque no reúne las 4 condiciones que tiene que tener un Estado para ser un Estado, que son, no sé si los de derecho lo habéis visto, ¿no? Territorio, administración, población estable, sí, y reconocimiento internacional. Sí. Solo tiene como mucho reconocimiento internacional por parte de 140 estados, eso es verdad. De hecho, hay estados que se consideran estados con menos reconocimiento internacional, pero los otros 3 no los tienen. No controla el territorio, además es un territorio dividido, no tiene una población permanente y estable, y además no tiene el monopolio de la violencia. Por tanto, bien. Otra resolución, y ya con esto voy terminando. En la ONU en 2016 sucede una cosa. ¿Sabéis cómo funciona el Consejo de Seguridad? De hecho, aquí hay 3 a los que os expliqué en clase. Que son los que realmente toman las decisiones. Sabéis que tienen derecho de voto, los 5 miembros, los 5 miembros permanentes. Estados Unidos siempre se había opuesto a considerar los asentamientos ilegales, los famosos colonos, ¿no? Que se montan ahí, van ahí a Palestina, montan la bandera y crean una especie de pueblo. Bueno, pues siempre se había opuesto Estados Unidos a considerar esto como un asentamiento ilegal. ¿Qué pasa? Que Barack Obama, en el año 2016, fue el primer presidente de la historia de Estados Unidos que desbloqueó la votación absteniéndose. Y se aprobó la resolución 2334 del Consejo de Seguridad denunciando como ilegales los asentamientos que tienen los israelíes en Cisjordania. Son todos los puntitos rojos que tenéis ahí. Hoy día hay 700.000 colonos, 700.000, viviendo en asentamientos construidos de manera ilegal en Cisjordania. Yo siempre digo que los colonos son el principal escollo junto con Jerusalén en una negociación. Porque ¿qué gobierno israelí va a echar a 700.000 israelíes de los asentamientos que además el propio Israel ha estado fomentando que se construyan? Es muy difícil. ¿Vale? Aquí os dejo algunas recomendaciones de documentales que hablan sobre el tema de los colonos y sobre todo os dejo, no sé si habéis visto el documental que ha ganado el Oscar en 2025, No Borderland, que está hecho por un director palestino y un director israelí. El gobierno de Netanyahu, por cierto, está siendo especialmente activo a la hora de fomentar que cada vez haya más asentamientos dentro de Israel, ¿vale? Bien, aquí os dejo algunos titulares que hablan de que nosotros nos fijamos en Gaza, pero mientras tanto siguen construyendo asentamientos ilegales ahí. 2017 os sonará, Donald Trump se desmarca del acuerdo internacional de que, oye, Jerusalén no es la capital de Israel, es Tel Aviv. De hecho, todas las embajadas están allí. Bueno, aquí se desmarca además con una kippah. Y dice, no, Jerusalén, nosotros también en Estados Unidos decimos que la capital es Jerusalén. Y en 2018 Netanyahu declara que Israel es un estado judío, cosa que tiene más enjundia de lo que parece. Cuando tú dices que un estado es étnicamente judío, estás diciendo que los que no son judíos están de menos, que son ciudadanos de segunda, ¿vale? Acuerdos de Abraham os sonará. A mí esto me parece lo mejor que ha hecho Donald Trump en política exterior nunca, que es lograr que otros 4 naciones árabes reconozcan a Israel. Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán y Bahrein. Por cierto, esto nos ha venido muy mal a los españoles, porque gracias a esto Estados Unidos se ha puesto de parte de Marruecos en las reivindicaciones sobre el Sáhara y muchas otras cosas. Les ha vendido el Pegasus con el que han espiado al gobierno español, etc. 2022, y llego ya al 7 de octubre, año más violento en Cisjordania, se producen unas elecciones. Y esto a lo mejor os suena de España. Unas elecciones donde hay un parlamento muy dividido, con hay 120 escaños, bueno, pues hay 14 países con escaños. ¿Qué pasa? Que Netanyahu es incapaz de gobernar por sí mismo. Y por tanto, a lo mejor os suena,
tiene que hacer una coalición muy extraña con gente de muchas ideologías diferentes. Y aquí es donde tiene que aliarse con el del Cadillac que os he enseñado antes, ¿vale? Que es Ben-Gvir, y con Smotrich, que es un tipo al que el Mossad y el Shabak, que es la agencia interna, declaran terrorista, ¿vale? Estos son los dos socios de gobierno de Netanyahu. En el plan de gobierno, lo que dicen estos es que el pueblo judío tiene un derecho exclusivo e inalienable sobre todas las zonas de la tierra de Israel. El gobierno promoverá y desarrollará el asentamiento en todas las partes de la tierra de Israel, en Galilea, el Negev, el Golán y Judea y Samaria, que es como ellos llaman a Cisjordania, ¿vale? Por tanto, tenemos un gobierno de extremo. Y además Netanyahu que está perseguido con 3 causas por corrupción. Corrupción, soborno, cohecho, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que jamás ve esa debilidad. Además, Netanyahu, esto seguramente os sonará, ha hecho un proyecto judicial que le han parado por el cual el Tribunal Supremo no puede perseguir al primer ministro porque sabe que va a acabar en la cárcel. De hecho, estoy convencido de que Netanyahu es un cadáver político y va a acabar en la cárcel, estoy convencido. ¿Qué es lo que sucede? Que intenta hacer tejemanejes, de hecho sus propios ministros, estos dos no, otros ministros se muestran en contra de la propuesta y empieza a ver las manifestaciones más multitudinarias en la historia de Israel contra su propio gobierno. Y esto crea una debilidad que jamás detecta. Si a eso le unimos el hecho fundamental de que estaba a punto Arabia Saudí de reconocer a Israel y de formar el 6º acuerdo de Abraham, no el 5º acuerdo de Abraham, de hecho el propio regente de Arabia Saudí había dicho que el acuerdo estaba más cerca que nunca, estaban a finales de septiembre del 23 a punto de firmar, entendemos que jamás dijo, o damos un golpe en la mesa ahora o nunca. Además aquí ya estaba la guerra de Ucrania, nadie se acordaba del tema palestino, yo cuando hablaba de esto la gente decía, bueno, si en Palestina no pasa nada. Bueno, pues sí. Entonces, ¿qué hizo Hamás? Bueno, esto menos alto. 7 de octubre del año 2023, no lo voy a saber porque desgraciadamente todos sabemos lo que sucedió. Un ataque en el que pillan sorprendentemente desprevenidos a los israelíes con todas las capacidades de inteligencia que tienen, les pillan desprevenidos y Hamás y otras organizaciones terroristas penetran en Israel y matan a 1.200 personas y cogen a más de 240 rehenes. Tenían 3 objetivos. Dinamitar el acuerdo de Israel-Arabia Saudí, ganar la atención y el apoyo internacional sobre la causa palestina y ganar el liderazgo del mundo palestino sobre los herederos de Arafat. ¿Sabían las consecuencias? Sí. ¿Sabían que Israel no tenía otra que entrar? Lo sabía, pero les daba igual. Eso es lo que dijo. Aparte de las salvajadas que han hecho Hamás, no sabéis que hay un vídeo ahí circulando de 43 minutos que el Estado de Israel ha enseñado a algunos corresponsales, a algunos jefes de Estado, con las imágenes desclasificadas, los vídeos desclasificados de las barbaridades que cometieron los kibbutz en el festival de música. A mí un corresponsal me enseñó un minuto y yo lo tuve que dejar de ver. Dios. O sea, mutilando, violando, estampando bebés contra las paredes. O sea, yo lo que he visto en ese vídeo no lo he visto nunca. De las barbaridades que hicieron los de Hamás allí. ¿Vale? Entonces, bueno, fue una auténtica salvajada, se mire por donde se mire. ¿Vale? ¿Cómo pudo pasar? Bueno, pues aquí os dejo algunas cosas. Fue un error de seguridad. Si luego si queréis en turno de preguntas, si es que tenéis apetito para algo más, lo puedo desarrollar más, pero realmente fue un desastre de seguridad. Si Golda Meir tuvo que dimitir por Yom Kippur, ¿qué no va a tener que hacer Netanyahu después de esto? ¿Vale? Por mucho que él se escude que fue un fallo de inteligencia, también él es el responsable político. Hay una comisión de investigación pendiente de reunirse en Israel para esclarecer los hechos. Y Netanyahu lo ha retrasado ya 5 veces. La última la semana pasada. ¿Vale? Jamás está claro que engañó a Israel haciéndoles ver que ellos estaban por la paz, por el entendimiento, pero realmente, claramente no lo estaban. ¿Vale? Bien, que sepáis, bueno, aquí estas son las encuestas más actualizadas que tengo, donde el 62% de los israelíes proponen la dimisión de Netanyahu. O sea, es un tipo que es un cadáver político totalmente, ¿vale? Que de hecho lo que se suele decir es que está prolongando la guerra para no abandonar el poder porque sabe que no es solo que pierda el poder, es que le van a hacer los juicios y le van a meter en la cárcel, ¿vale? Y luego ya lo que ha pasado ahí, pues ya lo sabéis, la invasión de Gaza, la guerra en el Líbano y todo el tema de los rehenes. Ya sabéis, de los 240, 250 rehenes, hay dudas. 8 fueron liberados por el ejército. Fijaos qué desastre, solo 8. Los israelíes, con todos los medios que tienen, solo fueron capaces de sacar a 8. 147 han sido liberados en la tregua y se calcula que hay 59 allí. Claro, 59 de cuerpo presente. Vivos, pues los más optimistas dicen 35. Yo he hablado con gente bien posicionada en Israel que me dicen, es que hay cálculos de que no hay ni uno vivo. O como muchos 5 o 10. ¿Vale? Ya sabéis que también entraron en guerra con el Líbano, con todo el episodio este de los Buscas, os sonará, ¿no? Lo que hicieron allí. Bien,
Situación real. ¿Quién está ganando realmente? Pues, ¿qué quieres que os diga? Yo en esto no voy a ser muy mainstream. Se da por hecho que Israel está aplastando porque militarmente está aplastando, eso está claro, ¿vale? De hecho, Gaza, en eso tiene razón Trump, que es un estercolero, básicamente, desgraciadamente, Gaza, ¿vale? Ahora, vamos a ver, ¿cuáles son los 3 objetivos que tenía Hamas? Es que los ha logrado los 3. Es que ha puesto la causa palestina encima de la mesa, es que ha ganado la batalla del relato internacionalmente, solo falta ver los campus universitarios estadounidenses, etc. Y ha ganado también el apoyo de los palestinos. Si queréis luego os enseño las encuestas que se hacen a palestinos, no solo en Gaza, también en Cisjordania, dan a Hamas como ganador seguro en unos futuribles comicios. Les dan el 60% de los votos. Por tanto, yo tengo mis dudas de quién ha ganado aquí. Sí, a corto plazo militarmente ha arrasado Israel, pero es que las guerras no solo se ganan arrasando, es que las ideas son importantes. Entonces, por cada bomba que sueltas y por cada yihadista que matas de Hamas salen 10. Entonces, yo tengo mis dudas a largo plazo de quién ha ganado esto. Pero bueno, esto luego lo queréis, lo podemos discutir, ¿vale? Y bien, ya está. Es que es muy tarde. Yo tenía aquí diapositivas preparadas porque es un problema de difícil solución, pero yo creo que ya lo hemos resumido bastante. El tema religioso está ahí. Hay muchas víctimas y claro, cuando tanto israelíes como palestinos se sienten víctimas y todos tienen razones para sentirse víctimas, no estás en una posición de tener un comportamiento 100% racional. La emoción también cuenta. Entonces esto lo hace muy difícil. El tema de los asentamientos es capital. Y claro, los judíos dicen, es que nos han masacrado el 7 de octubre, y tienen razón. Y los musulmanes dicen, es que nos han masacrado en Gaza, han matado 50.000 los israelíes bombardeando al bulto. Y también tienen razón. Por tanto, que no se nos olvide, eso sí, que la responsabilidad no es solo de israelíes y de palestinos. Yo siempre digo que los británicos tienen gran parte de culpa por la que liaron la Primera Guerra Mundial y que desde luego los estados árabes cercanos tienen gran parte de culpa en haber abortado el nacimiento de Palestina. La solución de los 2 estados, que es de la que se habla, suena muy bien. Venga, que haya 2 estados, Israel y Palestina. ¿Sabéis qué porcentaje de israelíes y de palestinos hoy día están a favor? Menos del 30%. O sea, se nos llena la boca hablando de la teoría de los 2 estados, pero desgraciadamente solo lo apoyamos en Occidente y solo algunos. Realmente los palestinos, 48%, en la última encuesta que leí ayer, 48% dicen que la única solución es la lucha armada en Palestina. Y en Israel, los judíos israelíes, 25% están a favor de la solución de los 2 estados. Por tanto, mi previsión es que esto va a acabar en un solo estado, que es Israel, que creo que se va a comer Palestina y que van a tener que darles algún tipo de carta de naturaleza de los palestinos. Pero me parece que la causa palestina está condenada a ser un fracaso políticamente hablando. ¿Eso va a acabar el terrorismo de Gaza? ¿De Hamas? No. Entonces es un poco mi conclusión. Oye, llevo ya más de hora y 40 hablando. Muchísimas gracias. Pues nada. Abrimos ronda de preguntas. Bueno, ¿alguno suicida que tenga alguna pregunta después de esta? Sí. No, gracias Alonso por organizar esto y a usted, Eduardo, por impartir esta conferencia. Y nada, le quería preguntar que si no hubiese sido por al final, a ser Arafat y la OLP, que tenía tenían fama por la corrupción, si la OLP hubiese seguido y jamás no hubiese aparecido, ¿cree usted que ahora los acuerdos, como ha dicho usted, de Oslo, hubiese sido diferente? Pues mira, yo creo que es muy buena pregunta. Yo creo que los acuerdos se dinamitan por los extremistas de ambos. Acordaos que los primeros que lo hacen son los judíos los judíos es muy reduccionista. Los sionistas religiosos con la masacre esta de Hebrón que os decía antes, y después atentando a Isaac Rabin. A mí me parece que cuando se cargan a Isaac Rabin es muy importante, porque muere el principal artífice de la paz. Además era un tipo que, ¿habéis visto la imagen esa donde le daba la paz a Arafat? Él no le quería dar la mano. Fue Clinton el que entrando en los jardines le dices o le das la mano o se acaba el acuerdo. Es un tipo que estaba convencido de que Arafat era un terrorista, que lo había sido. Y es un tipo que hizo mucho por la paz. Me parece que el hecho de que los judíos asesinen, los más extremistas asesinen a Rabin, eso hizo que ya era muy complicada la paz porque el lado más extremista de los israelíes se impuso. Y el lado de los palestinos, los extremistas nunca han estado a favor de lo que hizo Arafat. Arafat también fue acusado de traidor. Arafat, los palestinos le han intentado asesinar varias veces.
Por tanto, esa pregunta me la he hecho más veces. Si Arafat hubiera sido un mejor gobernante, si no hubiera sido un corrupto, seguramente los jóvenes no habrían tenido la tentación de apoyar a Hamás. Seguramente. Pero acuérdate de que Arafat toma el poder 7 años después de que nazca Hamás. Los jóvenes palestinos veían a Arafat como un viejo que vivía a cuerpo de rey en su exilio y que no sabía lo que era la guerra. Que la intifada se luchaba en las calles de Palestina. Por tanto, ¿qué pasa? Que a mí la perspectiva me parece además muy lejana. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las dinámicas demográficas, vemos que los que más hijos tienen en Israel son los ortodoxos y los ultraortodoxos. Los laicos israelíes cada vez tienen menos hijos. La media de hijos por mujer de los ortodoxos es 7,3. 7,3 por mujer en Israel. Y en el lado palestino lo mismo. Es que el que no fuera un extremista en Gaza ya lo es, porque ve que le bombardean diariamente. No sé si visteis lo que pasó ayer, que se han cargado 3 ambulancias, los israelíes. Que decían, si no llevaban los pilotos, y luego han sacado un vídeo en New York Times diciendo que sí. O sea, es que lo que está haciendo Israel en Gaza no tiene nombre tampoco. Entonces me parece que a base de bombas los israelíes lo que están haciendo es eso. Ojo, tampoco he dicho una cosa, y es que jamás cuando ataca el 7 de octubre tienen especial mala intención, porque lo que atacan son los kibbutz. En los kibbutz están los representantes de Israel los más tendentes a la paz con Palestina. De hecho, se sabe que llegan también a los... No sé si habéis visto las imágenes del 7 de octubre. Ellos saben perfectamente dónde están los kibbutz y cómo entrar en los kibbutz. ¿Por qué? Porque diariamente había 18.000 palestinos gazatíes que cruzaban la frontera para trabajar como amas de casa, empleadas del hogar en los kibbutz. O sea, sabían la información. Y lo que hacen es atacar a los israelíes más pro paz. O sea, cuando Hamás ataca a los kibbutz, se está volando todo el posible entendimiento que hay con Israel. De hecho, yo siempre pongo una diapositiva, perdonadme, que os la voy a poner porque me parece que es interesante. Esto es un email que me manda una israelí, que era una persona además de bastantes años, que siempre había sido pro entendimiento con los palestinos. Era la primera en estar en las manifestaciones en Israel a favor de los 2 estados, denunciando las barbaridades que cometían algunos de sus gobiernos contra los palestinos. Y manda este correo. Dice, me equivocaba en pensar que era posible y necesario hablar de la paz. Esto me lo mandó después del 7 de octubre. Le pregunto, oye, ¿estás bien? ¿Toda tu familia bien? Y me responde, he sido una activista política de práctica toda mi vida. Hoy entiendo que el objetivo era y sigue siendo la eliminación del Estado de Israel. Pero somos fuertes y juntos podemos ganar. Es decir, tienes a una persona que siempre había tendido la mano a los palestinos diciendo, no, es imposible con esta gente. Han atacado a los kibbutz, que son los que les estamos tendiendo la mano. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si te he contestado, pero... Sí. Y otra pregunta que quería hacerle es que antes de las elecciones de Estados Unidos, la vicepresidenta del gobierno de Biden Kamala apoyaba a Gantz. Sí, a Benny Gantz, sí. A Benny Gantz, y no sé si con lo que me acaba de decir de la población y tal, y también que comente si... A ver, Benny Gantz es siempre la gran esperanza en Israel, porque para los que no conozcáis a Benny Gantz, este tipo ha sido ministro de defensa, es un tipo, además, es un héroe de guerra, es un tipo que tiene una reputación intacta, inmaculada, que ha estado en el gobierno de Netanyahu, pero muy a su pesar por ser un gobierno de concentración nacional, por ser un momento extraordinario que se necesitaba unidad nacional, pero ha abandonado porque ve que con Netanyahu no se puede. Y efectivamente los demócratas siempre han apoyado a Benny Gantz frente a Netanyahu, mientras que Netanyahu era la apuesta de Donald Trump, como bien se está viendo, ¿vale? Benny Gantz, yo estoy convencido de que va a ganar las siguientes elecciones que hay en Israel. Yo creo que va a ser el siguiente primer ministro en Israel. ¿Por qué? Porque su prestigio político está prácticamente inmaculado. A él no se le puede tachar de las barbaridades que ha hecho Israel en Gaza. Ojo, que pensamos a veces que en Israel hay críticas a lo que está haciendo Israel en Gaza. Os podría otra diapositiva de una encuesta en la que más del 30% de los israelíes piensa que Israel ha sido blanda en Gaza. O sea, los israelíes no critican la incursión en Gaza, critican a Netanyahu por el desastre del 7 de octubre y por ser tan inepto, él y su gobierno, por no poder traer a los rehenes de vuelta. No le critican por entrar en Gaza. O sea, hay una abrumadora unanimidad en Israel a favor de la invasión de Gaza, que no se nos olvide. ¿Vale? Entonces yo estoy convencido que Benny Gantz, que es un tipo más o menos moderado, ojo, que tampoco es que sea una Dalí de la paz con los palestinos, él es muy duro con los palestinos, pero yo creo que es la gran esperanza dentro de Israel. Mi duda es si los ortodoxos y los ultraortodoxos van a votar a Benny Gantz. Pero bueno. Y acabe con el debate y
dictamine si al final es un genocidio o es una guerra. Vale, gracias. Gracias porque esta es la gran pregunta. Me hacen, el otro día di la charla a grandes fortunas, un banco, ¿no? Y también me preguntaron lo mismo. ¿Pero esto es un genocidio o no? Vamos a ver. Genocidio, y vosotros tres, los tres que estáis aquí representantes del grupo de Derechos y Relaciones que os di clase de Historia, os expliqué dónde venía la palabra genocidio, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, después del genocidio armenio, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es genocidio? Básicamente, la definición que está más o menos aceptada es la persecución sistemática a un grupo étnico, religioso, a un grupo demográfico, por ser quienes son. Por ser la raza que son, por ser el sexo que son, por ser la religión que son. Eso es un genocidio. Es una persecución sistemática. ¿Qué pasa? Que esa definición se ha ido enriqueciendo con el paso de los años, y de hecho los que estáis aquí de Derecho sabéis más que yo de eso, en Derecho Internacional, diciendo, bueno, es que a lo mejor puede haber algunas prácticas que son genocidas sin que haya un genocidio general. Y una de esas prácticas, por ejemplo, es jugar con el hambre y con la sed de la población. ¿Eso lo ha hecho Israel en Gaza? Lo ha hecho. ¿Ha cortado el cordón humanitario en Gaza impidiendo la llegada de ayuda humanitaria? Lo ha hecho. ¿Que tienen sus razones porque dentro de esa ayuda humanitaria también hay misiles y también los de Hamas, si les mandas tuberías para hacer edificios, los cortan y hacen misiles? También es verdad. Pero que ha jugado con el hambre y con la sed, creo que es indudable. Por tanto, que ha hecho prácticas que entran dentro de genocidio, yo estoy a favor de que sí. ¿Que hagan un genocidio sistemático? Yo eso lo niego. O sea, yo niego que en el gobierno de Israel, desde luego la población israelí, y que el gobierno israelí quiera destruir a los árabes musulmanes por el hecho de ser árabes musulmanes. Más que nada porque hay un 25% de israelíes que son árabes musulmanes y que tienen representación política en la Knesset, en el Parlamento israelí. Por tanto, si se quisieran cargar a los palestinos, como hizo Hitler con los judíos, no lo están haciendo. Entonces yo no creo que quieran hacer desaparecer, borrar del mapa a los palestinos, no lo creo. Pero creo que en esta guerra han hecho prácticas que entran dentro desde luego, de la definición de genocidio. Yo no sé si estoy de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber acudido. Muchas gracias, Eduardo, a vosotros. por registrarnos. Y nada, damos por finalizada esta ponencia. Muchas gracias.